beharrezkoa da maskara jartzea. Ekitaldia bukatutakoan, eserita jarraitzea, aretoko arduradunen aginduei kaso eginez, aretoa pixkanaka ustuan izateko. Por su seguridad, les agradecemos que permanezcan en sus asientos durante el transcurso de todo el evento. Es obligatorio el uso de mascarilla. Cuando finalice el acto, atiendan las indicaciones del personal de sala sin levantarse, para facilitar el desalojo paulatino de la sala. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko, Carlos. Bueno, gaur maiatzaren 5. Egunean gaude eta 200 urte egiten dira, batzuk jakingo duzuenez, Napoleon Bonaparte hil zela. Eta Europa osoan zehar, batipat noski Frantzian, baina Europako beste hainbat herritan ere, 200 urte hauek gogoratzeko hainbat ekitaldi eta ospakizun egingo dira. Gaur irakurtzen nuenez, Frantziak ez du ospatuko, gogoratuko baizik, eta matiz interesgarria iruditu zait, guk ere ez dugu Napoleon Bonaparteren figura goraipatuko, baino gogoratzeko arrazoi nahiko daudela iruditzen zizaigun kultura departamentuan. En el contexto del 5 de mayo, que como algunos sabréis, se celebra, o se conmemora, o es, mejor dicho, la efeméride del 200 aniversario de la muerte del emperador Napoleón I, me ha parecido interesante que nos sumáramos del Departamento de Cultura de la Diputación de Guipúzcoa a recordar este hecho y, como decía antes en euskera, es una efeméride que va a traer diferentes actos y también polémica, ¿por qué no?, en muchos países de Europa y, desde luego, sobre todo en Francia. Y comentaba que he leído un artículo hoy a la mañana en el que explicitaba que Francia recordará la efeméride, pero no celebrará, pues seguramente porque, evidentemente, como casi todos los personajes de la historia, pues este antaño héroe nacional francés, ahora más cuestionado, pues es una persona polémica. En cualquier caso, nuestra aportación ha sido la de recordar, en concreto este año 2021, dos personajes que tienen que ver con la época y con la convulsión que sin duda causó tanto la Revolución Francesa como el Imperio Napoleónico y, desde luego, la invasión francesa de prácticamente todos los países de Europa. Convulsión, para algunos, recordada como el torbellino que trajo el progreso, que hundió los sistemas de antiguo régimen en diferentes países europeos, con lo que pueda tener de positivo, pero también, sin duda, Napoleón es recordado por reintroducir la esclavitud, también es recordado por el Código Civil, por supuesto, y por tanto es un personaje que se aviene a mirarlo desde diferentes puntos de vista. No es el objeto de nuestra conferencia de hoy, presentación del libro de Carlos, y sí lo es el primero de los dos personajes que queremos recordar en ese contexto de este 200 aniversario. Es el caso de Ugarte Mendía. Como habréis visto, os hemos entregado una tarjeta. Por cuestiones logísticas, el libro no está todavía disponible para el público, pero os invitamos a que, si tenéis interés, pongáis vuestros datos aquí y os enviaremos seguramente la semana próxima ya el libro, cuando esté, a la dirección que nos proporcionéis. Tanto Ugarte Mendía como el segundo de los personajes, que es Miguel Antonio Zumalacárregui, el hermano mayor del general carlista Tomás Zumalacárregui, tienen una vinculación muy especial con Guipúzcoa. En el caso de Ugarte Mendía, por sus contribuciones desde el punto de vista más de ingeniero, a la reconstrucción de San Sebastián, etcétera, que Carlos comentará sin ningún tipo de duda, con exactitud. Y en el caso de Miguel Antonio Zumalacárregui, porque además de un político liberal muy reputado y diputado en Cortes de Cádiz por Guipúzcoa, también fue alcalde de San Sebastián y también el alma mater
de una cosa muy curiosa que a veces no se conoce mucho, y es que estuvo detrás de la traducción al euskera de la Constitución de 1812, que además lo hizo ayudado de un cura liberal que lo sabía, del cura de Mutiloa, que fue el que le ayudó a traducir la Pepa al euskera. Bueno, ese será el segundo de los personajes, que también presentaremos con una conferencia y un libro. Y sin más, aquí tenemos un pequeño obsequio que Carlos nos trae y que nos va a entregar a la Diputación Foral de Guipúzcoa, que también tiene su relación con la efeméride, aunque no directamente con el objeto de la charla, pero bueno, berarekin uziko zaituzte eta berak esplikatuko digu Ugartemendiaren bizitza eta baita ere ekarri digun detalle txiki hau. Voy a bajarme para que puedas. De acuerdo. Mire esker, diputado jauna, eta mire esker zuei hemen izateagatik. Bueno, sin más preámbulo y como andamos con tiempo limitado y demás, pues voy a dar la conferencia, y en esta conferencia se va a explicar todas estas cuestiones que ya el señor diputado Arkaitz Millán pues nos ha adelantado, ¿no? El título de la conferencia pues yo creo que ya pues dice bastante, ¿no? En el bicentenario de la muerte de Napoleón, un ingeniero guipuzcoano y el camino a Santa Elena, Pedro Manuel de Ugartemendia, 1821-2021. Hace ahora exactamente, ya casi vamos de camino al cuarto de hora en el cual Napoleón ha muerto. En distintas versiones dijo el nombre de Josefina, parece ser que dijo también cabeza del ejército, cosas por el estilo, y luego después de eso ya entró en una especie como de letargo y murió. Y así fue la cosa, un 5 de mayo del año 1821. Y nosotros, vamos a ver si es posible que el cañón funcione, porque estamos aquí con la artillería hablando de Napoleón y resulta que se nos ha atascado el cañón. No sé si ahí viene Xavi. A ver. Bueno, el caso es que no funciona el mando y el cursor tampoco aquí. No sé qué problema hay con el cañón. No va nada, está todo como se ha colgado. Sí, si se le da escape, sí funciona, pero si ponemos F5... Vale, de acuerdo. Listo. Vale, pues venga. Bueno, pues ya está. Restaurado el tren de artillería, en este caso del cañón de luz, pues seguimos hablando. En primer lugar, bueno, nuestro diputado se ha referido a lo que tenéis aquí delante ante los ojos como un pequeño detalle. La verdad que yo creo que es un gran detallazo. Voy a empezar hablando de esta cuestión, porque está relacionada, como bien ha dicho el diputado, con el mundo napoleónico y con el modo en el cual a los guipuzcoanos nos afectó toda aquella convulsión que fueron las guerras napoleónicas y las guerras revolucionarias antes de esto, ¿no? Napoleón se cruzó con mucha gente a lo largo de su vida. Napoleón afectó con sus hechos a la vida de muchas personas, a miles de guipuzcoanos y de guipuzcoanas, por supuesto, que se llevaron la peor parte en el momento de las guerras revolucionarias y napoleónicas, como suele ocurrir muy a menudo con las mujeres, ¿no? Evidentemente, en las guerras, ya sabemos, tenemos muy cercanas algunas experiencias, ¿no? Como las de la guerra de la antigua Yugoslavia, lo que ocurría. Bueno, en las guerras revolucionarias y napoleónicas, pues la cosa no fue mucho mejor, ¿no?
esta persona que se cruzó en el camino de Napoleón, una más de las que se cruzó, pues fue Manuel de Agote y Bonechea, nacida a mediados del siglo XVIII en Guetaria, y Napoleón nunca supo de él, o no debió saberlo. Él sí sabía, Manuel de Agote sí sabía de aquel joven general que estaba destacando en las guerras revolucionarias. Se refiere a él como se refería a la gente muchas veces en aquella época, como Bonaparte. Ni siquiera lo llamaban Bonaparte todavía, no se había suavizado la pronunciación del apellido, y contempló, de hecho, Manuel de Agote, cómo ascendía aquel joven corso de general de artillería hasta emperador. De hecho, Manuel de Agote muere en el año 1803 y bueno, faltaba apenas un año para que se convirtiese Napoleón de cónsul vitalicio en emperador, que ya lo de cónsul vitalicio pues era todo un indicio, ¿no? Bueno, este sería Manuel de Agote, es una reconstrucción, y al lado tenéis uno de los dibujos que hizo. Aquí tenéis un diario perdido. Hay una serie de diarios, dejó una serie de magníficos diarios con una cantidad impresionante de datos de tipo etnográfico, histórico. También dejó imágenes, como veis ahí, esas imágenes las hacía él. Aquí tenéis en vivo y en directo, pues en el diario del año 1796, perdido hasta ahora, o desaparecido, o ignorado, o ignoto. Tenéis otra imagen que hizo él de las piedras de Camoens. Camoens fue el que escribió el poema épico Os Lusiadas, en el cual se describe la conquista de los portugueses de la zona de Asia-Pacífico, de las factorías de Macao y otras colonias comerciales que ellos establecieron allí, y lo convierte en un poema épico. Y Manuel de Agote, que no se le escapaba nada, este guetariarra del siglo de las luces, pues lo apuntaba todo. Compró una serie de libros, como este que veis aquí, grandes infolios encuadernados en un cuero estupendo. El libro, aunque no lo parezca, tiene más de 200 años, es del año 1796, y tanto el papel como el cuero se han conservado de maravilla, sin muchísima dificultad, ¿no? Sin grandes dificultades. El hallazgo se hizo de una manera pues bastante curiosa. Creo que es importante que lo resaltemos. Yo estoy aquí hoy a título de doctor en Historia Contemporánea, pero también estoy a título de presidente de la Asociación de Amigos del Museo San Telmo. Creo que es importante que lo recordemos hoy en esta efeméride de la muerte de Napoleón, porque muchas veces se dice, ¿no? Nuestro sistema educativo falla, las cosas van mal, cómo sale la gente. Es divertido porque si miráis en internet, por ejemplo, frases de ese tipo y luego te preguntan quién ha dicho esta frase, la dijo Platón. Es decir, que desde la época de Platón se está diciendo esto, ¿no? Los jóvenes como vienen, no hacen nada más que jugar a la PlayStation, están perdiendo el tiempo. Bueno, pues parece ser que de generación en generación se repite. El caso es que veréis qué circunstancias más curiosas. Yo he acabado siendo presidente de la Asociación de Amigos del Museo San Telmo. Es un peso pues similar al que llevaba Atlas sobre los hombros, y acabé ahí pues porque una de mis profesoras en la época del instituto, Montserrat Fornells Angelats, que fue quien creó hace ya más de 25 años esa institución de la cultura de Donosti, pues me pidió que la sustituyese cuando se cumplían 25 años, y acepté, y aquí estoy. Y entonces, pues bueno, como bien sabéis, damos 14 conferencias al año, una de primavera, otra de otoño y una cada primer domingo de mes. Y en una de estas resulta pues que ya hablé de Manuel de Agote. Veis ahí a Manuel de Agote vestido pues con el uniforme habitual que llevaban los factores de las compañías comerciales europeas, ¿no? Un uniforme muy similar al de oficial naval. Lleva un compás en la mano, de hecho, y detrás tiene un autómata. Eso fue debido a que en sus diarios él hablaba del comercio de autómatas con los chinos. Los británicos tenían un gran problema con el tema de la balanza de pagos con China, porque no tenían dólares de plata, es decir, las famosas piezas de 8 que venían desde el Perú español, ¿no? Y entonces intentan comerciar con los chinos pues con aparatos muy caros de ciencia, tecnología y pues con autómatas. Agote ve los autómatas, los describe, etcétera, etcétera. Y o casualidad, pues bueno, una de las conferencias del Museo San Telmo, una de las exposiciones del Museo San Telmo versaba sobre autómatas y robótica. Y decidimos pues acompañar, como es lógico en una asociación de amigos del museo,
decidimos acompañar al museo en este aspecto y hacer conferencias relativas al tema del automatismo, los autómatas, la robótica, la cibernética, etcétera, etcétera. Y yo creí que era un buen momento pues, para sacar a relucir lo que se sabía a través de los diarios de Agote de esta cuestión, que él los describe con mucha precisión, como el señor Cox, que parece ser que es un hombre que ha vivido en Prusia, ha traído desde allí una serie de autómatas, se los quiere colocar a los chinos. Al final resulta que la historia no fue tan bonita y todo terminó en el tráfico de opio, que esa es otra, porque los británicos descubrieron que con el opio pues muchísimo mejor. No hacía falta pedir plata a los españoles ni vender caros autómatas, sino drogar a los chinos con opio. Y bueno, pues ya sabes lo que ocurrió con las garras del opio. Cerca de Hong Kong hay una bahía que se llama la bahía de los peces dormidos, porque echaron ahí todas las bolas de opio, los mandarines, para evitar que entrase la droga. Al final no lo consiguieron y bueno, el opio, que no es originario de China, sino del subcontinente indio, pues causó unos problemas tremendos en China, ¿no? Todo esto lo observaba Agote, de hecho intentan implicarlo en el tráfico de opio, él se niega porque no tenía ninguna necesidad de meterse en tan turbio asunto y bueno, pues ahí estaban sus diarios, hablaba de todas estas cuestiones de antigua robótica y resulta que hay en la conferencia pues una de nuestras amigas, una de nuestras socias de la Asociación de Amigos del Museo San Telmo, descendiente de Manuel de Agote, descubrió pues que por casa, en la biblioteca familiar, todavía había un volumen de la serie. La mayor parte de la serie está ahora mismo en manos de Diputación y faltaba este volumen. Así se encontró. Pues casualidad, un antiguo alumno de Montserrat Fornells había acabado siendo presidente, había acabado dando, porque entraba dentro de su campo de investigación, una conferencia sobre Manuel de Agote. Y una de las socias de la Asociación de Amigos del Museo de San Telmo, María Jesús Muñoz Baroja, a quien agradezco personalmente hoy aquí que esté, descubrió, gracias a ese ciclo de conferencias, descubrió el valor, digamos, no solo el valor, sino que, bueno, bien, el valor ya se veía del libro, pero que tuviese esa importancia histórica, vamos a decir, ¿no? En realidad, Manuel de Agote es una especie de James Cook vasco, ¿eh? Lo que ocurre es que, bueno, como ocurre en esta propuesta de proyecto que hicimos a Diputación y que agradezco que no nos echasen por la puerta, de vidas guipuzcoanas conocidas, poco conocidas y mal conocidas. Tenemos un acervo histórico, una serie de personajes con un relieve y una proyección internacional tremenda. Hemos estado en el ojo de las tormentas de la historia muchas veces y han quedado olvidados y bueno, a James Cook, como le han hecho buena prensa, pues se le conoce, pero Manuel de Agote debería ser igual de conocido y yo creo que sus diarios lo demuestran, ¿no? Y ya veis que bueno, pues así, poco a poco, pues de profesores a alumnos ha ido pasando el testigo y se da la casualidad también de que nuestro diputado también fue alumno de Montserrat Fornells. Así que ya ves cómo el sistema educativo público funciona muy bien, porque ha habido dos antiguos alumnos hoy, en el día de la muerte de Napoleón, que están aquí recordando todas estas cosas y están aumentando el acervo cultural e intelectual y de patrimonio histórico de la provincia de Guipúzcoa, que bien lo merece porque, como os digo, nuestra posición geográfica nos ha situado en el ojo del huracán histórico. Lo que pasa es que parece que lo hemos ido olvidando. Pero bueno, bienvenido sea que en el 200 aniversario de la muerte de Napoleón pues hemos llegado a este punto en el cual antiguos alumnos reciben el testigo de sus profesoras y pues por mucho que se diga que los jóvenes, los que fuimos jóvenes o no tan jóvenes ya somos, veníamos con cara de ir perdiendo el tiempo, pues ya se ve, supongo que hoy más que nunca se puede ver que no hemos estado perdiendo el tiempo, ¿no? Estamos recuperando aquí vidas guipuzcoanas muy importantes. Espero que al final de la conferencia lo percibáis. Ya de momento, solamente con la presencia del diario de Agote y todo lo que os he contado de su vida, yo creo que queda bien claro pues que era un personaje muy importante, que le deberíamos dar más valor. Quizás si la serie de biografías de guipuzcoanos y guipuzcoanas poco conocidas o mal conocidas sigue adelante o se aumenta, pues yo creo que podría ser uno de ellos, ¿no? Bien lo merecería. Y que no se quedase solamente en el ámbito de la provincia, por así decir, ¿no? James Cook también nació fuera de Londres, no nació en ninguna capital y sin embargo ya veis lo famoso que es. Era contemporáneo Manuel de Agote de James Cook. De hecho, el primo de Manuel de Agote, Domingo de Bonechea, que también fue navegante, descubrió el archipiélago de las Tahití, las famosas Tahití, esas islas paradisíacas a las que todo el mundo se quiere ir alguna vez y olvidarse de todo. Y cuando llegó James Cook y descubrió o redescubrió las islas Tahití, ordenó que la tumba de Domingo de Bonechea fuese borrada del mapa.
para que veáis un poco cómo ha ido el juego, ¿no? Se han encargado de borrar nuestra historia. Bien, pues hoy ya veis que gracias a nuestro a veces tan vilipendiado sistema de educación pública, la cosa no está tan mal, ¿no? Porque estamos sacando de las cenizas las tumbas de Domingo de Bonechea y de Manuel de Agote, y también la de Pedro Manuel de Ugarte Mendía, que como veréis tiene su importancia en este bicentenario de la muerte de Napoleón, ¿no? Manuel de Agote contemplaba la vida de Napoleón, hablaba de la vida de Napoleón. En este volumen, por ejemplo, hacia la página 20 y tantos, este está sin foliar, hay algunos que sí foliaba, otros no los foliaba. Su objetivo es que se hubiesen publicado, al final no se publicaron porque Carlos IV, el rey de España en ese momento, consideró que esto era secreto de Estado y mejor que se quedase, porque si salían a la luz todo esto, rápidamente se iban a hacer los franceses y los británicos con copias de todas las observaciones de Agote, y mejor que la información quedase en privado, es decir, para el almirantazgo español, y se acabó, y de ahí no saliese. Bueno, ese es el misterio de estos libros, ahí están, ahora ya son parte de nuestro patrimonio histórico, es decir, están en manos de Diputación. Confío en que si alguno falta, ojalá la efeméride de hoy y la celebración de hoy o la conferencia de hoy ayuden a que aparezca. Y bueno, pues como os digo, ahí está el libro, y la verdad es que es un libro lleno de noticias interesantísimas. Habla en este libro, por ejemplo, de la embajada de Lord Macartney. Es una embajada desesperada que envían los británicos a China intentando abrir un flanco a los franceses por ese lado. No lo consiguen. El emperador les echa con quejas destempladas. Manuel de Agote observa todo esto y lo observa pues con un poco de zumba, ¿no? Como diciendo qué desesperados están los pobres británicos. Ya veis que este tipo de documentos nos devuelven una idea más acompasada de lo que fue la historia, ¿no? Bien, aparte de eso, él habla, por ejemplo, de la paz de Basilea, ¿eh? Este es un cuadro alegórico de la paz de Basilea, con Manuel Godoy en el centro como príncipe de la paz, ofreciendo a Francia la paz con España. Manuel de Agote da su opinión. Él dice, por ejemplo, que se ha hablado de que los españoles deberían haber seguido la guerra contra los franceses, haber acabado con la revolución. Él es muy realista, hace cálculos económicos, tenía una cabeza privilegiada para cuestiones económicas. Él, de hecho, llevaba el peso de la Real Compañía de Filipinas en Cantón y Macao, en las factorías españolas de allí. Volvió riquísimo de allí, como un nabab, como decían los ingleses, es rico como un nabab, ¿eh? Es el nabab británico es el equivalente al indiano español. Bueno, pues él volvió como un nabab, hizo la primera estatua dedicada al Cano, por cierto, de la que ahora podéis ver una réplica porque fue destruida en las guerras carlistas. Y pues era un hombre que tenía, como os digo, una cabeza privilegiada para los temas económicos, y en este documento en concreto hace un estudio económico de por qué no se podía seguir la guerra. ¿Cuántos hombres han muerto del bando británico? Más de 25.000, eso es insostenible para un pequeño ejército como el británico. Los millones de libras que ha gastado Gran Bretaña en luchar contra la Francia revolucionaria no van a servir de nada. Bueno, ya veis que es un hombre que está metido, digamos, dentro del mundo de las guerras revolucionarias, de las cuales va a salir este pequeño hombre, este pequeño hidalgo corso que muere en este mismo día hace 200 años, ¿no? Por eso nos ha parecido pertinente empezar hablando de Agote, aprovechar también la ocasión para hacer el obsequio por parte de amigos del Museo de San Telmo a Diputación, para que se complete la colección de documentos del Fondo Manuel de Agote, que, como veis, pues yo creo, espero haberos demostrado, pues tienen un importante peso. Realmente es que no solamente nuestra historia, es la historia de Gran Bretaña. Si un historiador británico quiere completar su visión sobre lo que supuso la paz de Basilea, deberá consultar este documento. Algún día, supongo que se digitalizará como los demás diarios de Agote, que están ahora digitalizados y disponibles a través de las webs de Diputación, y ya veis que es un documento pues importante para la historia general de Europa, ¿no? Esto lo hemos producido nosotros, es parte de nuestro patrimonio histórico, y es un patrimonio histórico de alcance europeo y mundial, de hecho, porque realmente aquí nos está dando una descripción de lo que es la región de Asia-Pacífico, que, según se dice ahora, pues va a ser un área importantísima a nivel económico y político. Y tomando nota, ya veis, una vez más estamos los guipuzcoanos en el ojo del huracán. También lo estuvimos en las guerras napoleónicas, En 1821, hace 2 siglos, muere Napoleón. Ahí lo tenéis, en ese cuadro que intenta ser realista, de Horace Vernet, aunque es posterior, es del año 1863. Y se supone que así se quedó el pobre Napoleón cuando muere hace 2 siglos. Y lo viste su valet de chambre, Marchand, que le tenía un gran aprecio, escribió unas memorias extensísimas sobre él. Y bueno, pues ahí empieza el mito.
Realmente lo que es el resto de la conferencia va a ser hablar de Napoleón, de la importancia que tuvo, del peso que tiene esa muerte. Ya os ha dicho el diputado cómo hay polémica en Francia, si debe seguir siendo considerado Napoleón como un héroe nacional o no debe ser considerado en esa categoría. Lo que está claro es que hasta ahora ha sido uno de los ejes de la historia nacional francesa y de hecho de toda la historia de Europa y de ahí de rechazo mundial. Es un hombre que hace 200 años conmovió el mundo, ¿no? Este cuadro que lo representa ahí detrás de las banderas francesas, de la bandera que adopta Francia tras la Revolución de 1789, pues bueno, creo que lo refleja muy bien, ¿no? Esa importancia que él tuvo, ese relieve y ese, pues bueno, convertirse en una especie de coloso de la historia, en un hacedor de la historia, ¿no? Una persona que se cruza con la vida de millones de personas y las altera. Ese fue Napoleón, ¿no? Pero que muere hace 200 años pues como prisionero de Estado en la isla de Santa Elena. En torno a él se ha creado toda una aureola. Ya habréis oído hablar, por ejemplo, que sobre Elvis Presley se dice que no murió, sobre Bruce Lee se dice también que no murió, hay toda una serie de mitos y demás, ¿no? Hay teorías sobre la muerte de Napoleón. Esta es de un odontólogo o dentista sueco, Sven Forsbud. La verdad es que la mayor parte de los apellidos suecos son de lo más fácil de pronunciar, Johansen, Sorenson, Johansson, pero este dentista, pues la verdad es que tiene un apellido bastante complicado. Bueno, el libro es de los años 60, esa es la portada de la edición de los años 60 de Plaza y Janés, de la teoría de este médico sueco sobre que Napoleón en realidad había sido envenenado con arsénico. Es decir, que no había muerto de manera natural hace ahora 2 siglos. Lo que ocurrió ahora hace 2 siglos, pues no fue una muerte natural. Es su teoría, ¿no? Es un personaje que no deja indiferente a nadie, Napoleón, ¿eh? ¿Quién fue el que lo mató? El pobre Hudson Lowe, que fue el encargado por el gobierno británico de vigilar a Napoleón en Santa Elena, se ha llevado pues toda clase de varapalos y de dicterios en contra de él. De hecho, hay gente que le tiene tanta manía que dice que murió arruinado. En realidad murió como un militar retirado más, supongo que con media paga, habría hecho sus ahorros y bueno, no es que muriese en una acequia al pobre, pero bueno, ahí queda, ¿no? Es decir, la muerte de Napoleón no ha dejado de indiferente a nadie, porque es un personaje pues que a pesar de haber sido emperador solamente durante 10 años, pues conmovió el mundo, de eso no cabe ninguna duda. Aquí aparece de esa manera tan perversa representado porque este grabado está sacado de una de las primeras ediciones a mediados del siglo XIX del Memorial de Santa Elena, en el cual Napoleón contó pues su versión de los hechos, vamos a decir, ¿no? Y el ilustrador francés, pues evidentemente francés de mediados del siglo XIX, pues da una visión de Hudson Lowe pues bastante negativa, ¿no? Un personaje ceñudo, malvado, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía que ser malo. En ese momento, hacia mediados del siglo XIX, pues se achacaba a Hudson Lowe el maltrato que se había dado a Napoleón y por lo tanto pues él había acelerado la muerte de Napoleón. Luego vinieron otras teorías como la de que había muerto asesinado, bien porque le habían ido dando arsénico poco a poco o bien de algún otro modo. Hay sesudas investigaciones ahora mismo, como esta de Maury, de René Maury, que es doctor en historia, y retomando las investigaciones de este médico sueco, de Sven Forsbud, intenta dar en un trabajo detectivesco con quién fue el que realmente pudo matar, quién fue el asesino de Napoleón, ¿no? Ya veis el título en francés, El asesino de Napoleón o El misterio de Santa Elena. Bueno, pues en este libro lo que trata de elucidar René Maury, el doctor Maury, es si Lee Montholon, el conde Lee Montholon, que es uno de los hombres que está en el séquito de Napoleón en Santa Elena, fue el que le fue envenenando poco a poco con el arsénico. Sven Forsbud viene a decir que probablemente fueron los británicos los que fueron poniéndole en la comida arsénico a Napoleón para que muriera. La teoría de Maury es que fue en realidad Lee Montholon. Estaba despechado Lee Montholon con Napoleón. Es una historia muy turbulenta porque resulta que la mujer de Lee Montholon, la condesa, se convirtió en amante de Napoleón en Santa Elena. Pero no era este el problema, porque resulta que el conde Lee Montholon, pues bueno, parece ser que era tan fiel a Napoleón que decía, bueno, pues no me importa que sea el amante de mi mujer.
Parece ser, según dice Maury, que en realidad lo que quería Montholon era cobrar una millonaria herencia que iba a dejar Napoleón, y le interesaba cuanto antes que muriese Napoleón, y bueno, pues luego me imagino que él y la condesa harían las paces y vivirían felices y comerían perdices yéndose con todos los millones que Napoleón había dejado detrás. Esta es la teoría que hay, ¿no? Bueno, pues es una de las que hay y es una de las que tiene ahora mismo más carta de naturaleza. Así muere Napoleón hace 2 siglos en Santa Elena. La tesis oficial es que muere de una enfermedad estomacal. Forswood y también Maury lo que vienen a decir es que es raro porque lo que se sabe de Napoleón en el momento que muere no coincide con un enfermo de esa enfermedad terminal. Napoleón estaba como hinchado, que es lo típico del envenenamiento por arsénico, no estaba delgado, como ocurre con los cánceres estomacales, que termina extenuada la persona que lo padece, se queda flaquísimo. No era el caso de Napoleón, como digo, todas las descripciones de la época señalan que estaba hinchado. Entonces de ahí sacan esa teoría y sacan también de algún mechón de pelo que se cortó cuando él muere. Están ahí reunidos todos los fieles, incluido Lee Montholon, que no sabemos si estaba urdiendo o no la muerte de Napoleón por envenenamiento, y se cortan mechones de pelo y se guardan en camafeos. Y luego pues resulta que el médico sueco encontró uno de esos mechones de pelo, lo analizó y descubrió que tenía una concentración de arsénico anormal. Entonces a partir de ahí empezó la teoría y luego siguió la teoría rodando y rodando. Vaya, se nos ha ido el cañón. Bueno, siguió la teoría, mientras vuelve y no vuelve, siguió rodando la teoría del asesinato de Napoleón y se llegó a la tesis de Maury, es decir, la de que había sido uno de los fieles, no habían sido los británicos, sino uno de los fieles del séquito de Napoleón, el que había matado por despecho, por ambición, había matado al emperador. Bueno, no sé qué pasa con el cañón, yo os sigo comentando. De hecho, ya os digo que la muerte de Napoleón se ha mitificado de tal modo que pasa un poco pues como con la muerte de Bruce Lee o de Elvis Presley. A Elvis parece ser que cada día hay avistamientos de Elvis en Estados Unidos, ¿no? Y se dice que se le ha visto, es Elvis que está vivo. Ahora también dicen de Kennedy, no, es Kennedy, que Kennedy no lo mataron porque en realidad, bueno, ya sabéis lo de la era de la posverdad y todo esto, ¿no? Funciona de maravilla porque es que si tú dices que no es verdad, pues entonces, claro, es que en realidad lo que estás es intentando ocultar que en realidad Kennedy no está muerto y está vivo, y con Elvis Presley pasa lo mismo y con Bruce Lee pasa lo mismo. De Bruce Lee se dice que en realidad enterraron el cuerpo de un camionero que se le parecía. Bueno, en fin, es esa fascinación que tenemos los humanos por los mitos. Napoleón es uno más, y de hecho hay una película en inglés, el título de la película es El traje nuevo del emperador. En español se tradujo como Mi Napoleón. Es una película muy divertida, yo solamente la he podido ver una vez, que la han emitido por televisión, y cuenta que en realidad el que muere en Santa Elena hoy 5 de mayo, pero del año 1821, no es el verdadero Napoleón, sino su doble. Y bueno, al final se monta un lío con todo este tema porque, claro, los británicos dicen, pero ¿cómo vamos a decir que el que se ha muerto es el doble? Bueno, es una comedia muy, muy de enredo, muy divertida. Napoleón escapa y quiere volver a intentar por tercera vez pues volver a la carga y volver a hacerse amo de Europa, del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Llega hasta Waterloo. En Waterloo duerme por la noche en una de las granjas donde se da la batalla. Es muy gracioso porque está lleno de turistas. Estamos en el año 1821, ¿no? Ya ha empezado el turismo histórico en Waterloo, y están yendo los británicos pues a ver el campo de batalla de Waterloo, porque nada menos que el campo de batalla de Waterloo. Y resulta que Napoleón se escabulle por la casa, ha estado durmiendo en una de las camas de la granja, que se ha convertido pues un poco como el pequeño museo de Víctor Hugo, que ya habréis visto alguna vez, que está en Pasajes de San Juan, ¿no? Bueno, pues una casa parecida es así, ¿no? Pues imaginaos que alguien duerme en la cama donde se supone que durmió Víctor Hugo. Bueno, pues en este caso se suponía que en esa cama había dormido Napoleón. Y se ve a 2 turistas, a una pareja, mujer y hombre, comentar: es impresionante el ambiente histórico que se respira aquí, porque en esta cama durmió Napoleón. Y Napoleón, el verdadero Napoleón, se escabulle, se baja por las escaleras de servicio y dice: pero si yo no había dormido en esta cama hasta ayer. Cosas de estas, en fin, bueno, pues que se ha convertido en una trampa para turistas Waterloo. Y bueno, pues es otra interpretación más de la fascinación que hay por Napoleón, y que incluso se ha convertido pues en una comedia en la cual pues Napoleón no ha muerto, vuelve a París, se convierte en frutero, que es el leitmotiv de la película, y hace todo un emporio, no para dominar el mundo, pero sí para dominar el comercio de fruta en París en aquella época. Bueno,
es una visión amable y graciosa de, pues evidentemente no tiene ningún viso histórico. Sí que se basa un poco en lo que dijo Napoleón en un momento dado, ¿no? Cuando él se ve en Santa Elena prisionero, comenta a las Cases, si no me equivoco, si no recuerdo yo mal, le comenta como, ay, qué feliz hubiera sido yo siendo un pequeño propietario rural y poder tomar el sol al final del día bajo un emparrado bebiendo mi propio vino, una cosa así le vino a decir, ¿no? Ahí viene un poco a abundar la película esta de el traje nuevo del emperador o mi Napoleón, ¿no? Bueno, realmente es un personaje que ha fascinado. A partir de 1840, cuando la monarquía liberal de Luis Felipe de Orleans permite que vuelvan las cenizas de Napoleón. Bueno, las cenizas, los restos en realidad. Ya sabéis el chiste de Gila que decía, hay que ver lo que fumaba ese señor, ¿no? Cuando ve el catafalco que está allí en Los Inválidos. En realidad cenizas se les llamaba los restos mortales. Parece ser que está bastante bien conservado, que se embalsamó bastante bien el cadáver de Napoleón, y si se levantase la tapa del catafalco, pues probablemente encontraríamos, oh sorpresa, a Napoleón tal cual, ni siquiera el esqueleto, sino pues una especie como de momificación del cuerpo del emperador. Cuando se le sacó de Santa Elena en 1840, hay varios médicos allí tomando nota de en qué estado está el cuerpo, etcétera, etcétera. Parece ser que incluso el uniforme, después de ya casi 20 años, estaba entero con el uniforme con el que se le enterró, solamente estaba desgastada una de las botas y decían que, vamos, que prácticamente parecía que había muerto el día anterior. Así que bueno, lo que hay ahora mismo en Los Inválidos supongo que será algo parecido. El caso es que desde 1840 en adelante, durante todo el siglo XIX, Napoleón se convierte en el paradigma del éxito burgués. Un pequeño hidalgo corso, de la pequeña nobleza corsa, de una familia numerosa, consigue catapultarse, se convierte en teniente de artillería, gracias a las convulsiones revolucionarias, consigue llegar nada menos que a emperador, y bueno, pues eso ha quedado, pues por ejemplo, en la literatura, incluso en personajes de mucho prestigio, en autores de mucho prestigio, de mucha fama, como es el caso de Conan Doyle, ¿no? Que una de las aventuras de Sherlock Holmes se titula precisamente eso, la aventura de los 6 Napoleones, que gira en torno a la fascinación que siente la burguesía victoriana, británica incluso, por la figura de Napoleón, ¿no? No sé si habéis leído el relato, es muy interesante, pero ahí se ve esa fascinación que siente Europa por Napoleón una vez que ya ha pasado el tiempo. Es más fácil a partir de 1840 fascinarse con Napoleón. Él creó todo un universo fascinante, evidentemente, ¿no? Los uniformes, las grandes fiestas nacionales, las banderas, los desfiles, etcétera, etcétera, todo eso impresionaba mucho. Lo que ocurre es que, claro, después de varios años de guerra, muchos muertos, muchos ciegos, etcétera, etcétera, muchos mutilados, pues ya no es tan fascinante. Pasa el tiempo y tendemos a recordar lo bueno o a dulcificar el recuerdo, ¿no? Bueno, así es la cosa, y gracias a eso Napoleón pues, se ha convertido pues, en esa especie de mito que es adorado incluso hasta por sus propios enemigos, como es el caso de lo que se refleja en la aventura de los 6 Napoleones, de Arthur Conan Doyle, ¿no? Uno de los episodios de las aventuras de Sherlock Holmes. El caso es que, bueno, en cualquier caso, el 18 de junio de 1815, Napoleón es derrotado. Ahí tenéis un cuadro que representa la derrota de Waterloo, la huida de Napoleón del campo de batalla de Waterloo. Sus fieles de la Guardia Imperial, los viejos granaderos, los groñards, como los llamaba él, los gruñones, están intentando parar la avalancha humana de fugitivos, mientras Napoleón es convencido por sus mariscales de que se suba a la berlina, la famosa berlina. Esa también ha traído cola. Se ha hablado de tesoros. En el libro yo hablo, por ejemplo, del tema de los tesoros napoleónicos, porque resulta que Pedro Manuel de Ugarte Mendía acabó también metido en la búsqueda de un tesoro napoleónico. Bueno, eso ya lo leeréis cuando el libro ya esté disponible y le hagamos la presentación ex professo para que se vea el libro, ya tal cual, con la vida poco conocida, mal conocida o casi desconocida de Pedro Manuel de Ugarte Mendía. En la berlina, Jean Toulard, que como dice algún historiador británico es el mariscal en jefe de los historiadores franceses, con bastante mala idea, lo comenta este historiador, escribió un libro ex professo sobre lo que había en la berlina de Napoleón y sobre todo el mito de que había una cantidad inmensa de oro guardada bajo asientos falsos, etcétera, etcétera, ¿no? Es uno más de los adornos de la historia de Napoleón, de la epopeya napoleónica, de la leyenda napoleónica, ¿no? Ya veis que es un personaje, pues bueno, que es de unas dimensiones apabullantes, ¿no? Es un titán de la historia, es alguien que hace sombra en cantidad de páginas de libros de historia a cualquiera. Ahí tenéis el mapa de Santa Elena, ahí acabó Napoleón, para morir el 5 de mayo de 1821. Ahí tenéis el traslado entre los barcos, el Belorofón y el Northumberland, que son los barcos que van a trasladar a Napoleón a Santa Elena.
Es un grabado en color francés de unos pocos años después de la muerte de Napoleón, y realmente ya veis cómo se va mitificando, ¿no?, el personaje de Napoleón. Casi parece un emperador romano en triunfo, más que un prisionero de Estado. Parece que le están llevando, pues, como el Dux de Venecia en la falúa de las grandes ceremonias. Bueno, así es Napoleón. Ya veis que se ha convertido en un personaje que ¿quién le hace sombra, no? De hecho, hay un culto a la personalidad de Napoleón, y eso lo han reconocido los mismos historiadores franceses, como es el caso de Lucas du Breton, Jean-Lucas du Breton, que escribió hacia los años 50 El culto a Napoleón, desde 1815 en adelante. Es un libro interesantísimo. Luego ha habido cantidad de novelas, películas, etcétera, etcétera, protagonizadas por la miniserie de Napoleón, por ejemplo, protagonizadas por grandes de la pantalla francesa. Tenemos a Gerard Depardieu haciendo de Fouché, tenemos haciendo de Talleyrand, ¿quién mejor? Vaya hombre, lo diré, John Malkovich. Tenemos a Isabella Rossellini, que el otro día, por cierto, en la primera conferencia la confundí con Isabel Adjani, una que di en Cantabria, que me pidieron dar en Cantabria porque allí dieron el pistoletazo de salida a las efemérides el viernes. Bueno, no es Isabel Adjani, lo que pasa es que se parecen mucho las dos artistas. Es Isabella Rossellini, que, como sabéis, pues también es una actriz, pues, de gran porte. Christian Clavier es menos conocido, ha protagonizado sobre todo comedia, la de Los Visitantes o la de Asterix. Pero bueno, la serie de Napoleón, la miniserie de Napoleón, es un ejemplo más. Está basado en una de las novelas históricas de Mas Gallo, que es otro personaje como Jean Toulard dentro de la intelectualidad francesa, dentro del mandarinato intelectual francés, muy importante. Y bueno, pues así ha sido como ha sido recordado Napoleón, ese hombre que muere hace 200 años ahora en la isla de Santa Elena. Con más gloria que pena, ha sido recordado y se ha acabado convirtiendo en un personaje que, incluso aunque se le vean aspectos críticos, como puede ocurrir en la miniserie de Napoleón para televisión, es un personaje, pues bueno, que más que horror produce fascinación, Napoleón, ¿no? Y aparte de la fascinación, lo que produce Napoleón, pues es la sensación de que estamos ante un coloso de la historia, ¿no? Bien. Y ahora viene la gran pregunta, y ya empezamos a entrar en la segunda fase de esta conferencia, que es la que se plantea de, bueno, semejante personaje, unos seres de una provincia más o menos insignificante como podía ser Guipúzcoa, ¿tuvieron algo que ver con este tema? ¿Hubo vascos, hubo guipuzcoanos metidos en todo este asunto? Bueno, ya hemos visto a través del diario de Agote, que donamos hoy los amigos del Museo de San Telmo a Diputación para completar esa gran serie histórica, pues que evidentemente los guipuzcoanos, los que andaban por el mundo y los que tenían un papel relativamente importante, como podía ser el de un comerciante de la Real Compañía de Filipinas, pues sí sabían de Napoleón, sí hablaban de él, sí hacían consideraciones, etcétera, etcétera. Pero tenemos que esperar hasta la época de la Guerra de Independencia. La respuesta a esas preguntas es sí, es decir, sí hubo vascos, sí hubo guipuzcoanos implicados en la historia de Napoleón, sí hubo vascos y sí hubo guipuzcoanos que se cruzaron en el camino de Napoleón. ¿Y de qué manera? Sé que es difícil, considerando todo lo que hemos visto, sé que es difícil pensar que a semejante personaje se le puede hacer sombra. Precisamente os quería explicar todo esto al principio, quería empezar la conferencia por ahí para que vierais las dimensiones históricas en las que se ha metido la figura de Napoleón, ¿no? ¿Se puede decir que es un personaje sobredimensionado? Bueno, eso ya daría para discutir mucho, pero como veis es un personaje a nivel de historia universal, a nivel de historia mundial, pues que es, como os lo he dicho, un auténtico coloso que hace sombra. Es casi como en esas caricaturas que le hacían, en la que se le veía proyectando su sombra sobre el mapa mundi y esa sombra cubría todo el mundo, ¿no? Hay varios dibujos, varios grabados en los que, para bien y para mal, se convierte la figura de Napoleón en eso. Ante eso, los habitantes de una pequeña provincia vasca, como podía ser Guipúzcoa, o incluso todo el País Vasco, ¿han tenido algo que ver con ese tema? Bueno, la verdad es que en Alba de Tormes, que es ese pueblito que está ahí, parece ser que sí, que aparte de observar y apuntar cosas sobre él en diarios interesantísimos como el de Manuel de Agote, hay vascos y guipuzcoanos metidos en el camino de Napoleón y lo conocemos poco o lo conocemos mal, pero eso no significa que sea menos histórico lo que ocurrió, y creo que es una parte importante de las guerras napoleónicas y que nuestro deber, evidentemente como herederos, entre comillas, si queréis, de todos aquellos personajes, pues es nuestro deber recordarlo y contarlo
Para eso se hacen precisamente estas biografías que hoy presentamos aquí, ese proyecto de 6 biografías hasta el año 2023. En Alba de Tormes, la caballería de élite napoleónica, ahí tenéis un húsar de Kellermann, de la división Kellermann, con el uniforme de 1805, es el prototipo de húsar, es la gloria napoleónica, esos uniformes apabullantes, deslumbrantes. 3 cargas de caballería, de la mejor caballería del mundo, la que ha vencido a todos los ejércitos de Europa, al austriaco, al prusiano, al ruso. Estamos hablando de Austerlitz y estamos hablando de otras grandes batallas como Marengo, por ejemplo. Bueno, pues esa caballería es detenida 3 veces en Alba de Tormes, en ese puente que veis ahí, en esa pequeña población castellana. Y es detenida por un ejército regular español que se está reorganizando. ¿Quién manda ese ejército? Un señor de Vergara, Gabriel de Mendizábal e Iraeta. Está al cargo del que, a partir de 1809, que es cuando la batalla de Alba de Tormes, se va a convertir en el 7º ejército español. Eso que veis ahí es un fragmento de un documento del Archivo Provincial de Santander. Ese 7º ejército, ahora lo voy a ir explicando, ocupaba toda la cornisa cantábrica y, como os digo, estaba a las órdenes de un guipuzcoano, de Gabriel de Mendizábal e Iraeta. Ya veis que era una cosa seria, es decir, no eran unos guerrilleros que estaban en el monte escribiendo encima de una roca con un lápiz, tenían su propia imprenta, tenían hospital, tenían una organización militar muy decantada. Bien, pues ya veis que un guipuzcoano se ha cruzado en el camino de Napoleón, está al frente de un ejército que le está haciendo bastante daño a sus planes. De hecho, en Alba de Tormes, él, para detener las cargas de caballería, manda formar cuadros. Y esos cuadros de infantería, con las bayonetas caladas vueltas hacia los caballos franceses, tienen tanto éxito que recibe como título el de Conde del Cuadro. En las películas, por ejemplo, en la de Sergei Bondarchuk, la que él hace en los años 70 para recordar la batalla de Waterloo, se ven los cuadros, de esos cuadros famosos que se han hecho en Waterloo, que los hacen sobre todo los soldados escoceses de Wellington. Son famosos. Sin embargo, los primeros cuadros que detienen cargas de caballería napoleónica los hace este guipuzcoano. Ya veis qué paradójico es todo, ¿no? O sea, los británicos han sabido convencer al mundo de, bueno, no solo convencer, sino proyectar su historia, darle importancia, y nosotros, sin embargo, fuimos los primeros y, sin embargo, no se recuerdan estas vidas, ¿no? Una de las vidas que yo he sacado de los archivos ha sido la de Gabriel de Mendizábal e Iraeta. No lo hemos metido en esta serie porque, bueno, había que hacer el reparto y nos parecía más interesante, pues, por ejemplo, sacar a la luz al hermano oculto de Zumalacárregui, que Tomás ha sido muy recordado por distintas razones, pero, por ejemplo, Miguel Antonio de Zumalacárregui, como bien ha señalado nuestro diputado, pues, hombre, bien lo merecía, ¿no? Siendo diputado, traductor de la PEPA, de la Constitución de 1812, que es la segunda Constitución escrita que se aplica en Europa, eso también es importante, ya veis que son hitos históricos importantes, pues había que ponerlo. Pero Gabriel de Mendizábal e Iraeta también podría haber sido, de hecho lo he traído a colación por eso. Ya veréis que el 7º ejército y las operaciones de Gabriel de Mendizábal en todo el norte cantábrico tienen mucha importancia y están relacionadas con la vida de Pedro Manuel de Ugartemendía, que ya llegaremos a ese punto, no os preocupéis, se va a hablar de Pedro Manuel, evidentemente. Bien, el 7º ejército es un ejército cantábrico, como os digo. Están castellanos del norte, leoneses, asturianos, cántabros, gallegos, vascos, navarros, todos están metidos bajo las órdenes de Gabriel de Mendizábal e Iraeta y forman unidades. Desechad la idea de la guerrilla. La guerrilla no es operativa desde el año 1810. Se necesitan cuerpos especializados. Estos que veis aquí, en este cuadro de Ferrer Clausel o en esta miniatura de un miniaturista español, son húsares españoles. Estos son húsares de Cantabria y estos son húsares de Bailén. Son cuerpos muy arrojados, están bajo mando de este guipuzcoano, de Gabriel de Mendizábal e Iraeta, que es un militar de carrera. Él ha salido de las guerras coloniales españolas en Orán, en el norte de África, ha luchado contra los revolucionarios, ha luchado tanto en el frente catalán como en el frente vasco durante las guerras revolucionarias y luego lucha contra Napoleón, ya mandando un gran ejército con varias divisiones, ¿no? Con la división cántabra o con otras divisiones. Cuando es la campaña de los 100 días en 1815, también sigue mandando unidades de este tipo. Estos, los húsares de Bailén, pues son el prototipo de húsar. Si habéis visto la película de los duelistas, basada en la novela corta de Joseph Conrad, pues ya habréis visto que son tipos como muy arrogantes, muy echados para adelante, como se suele decir castizamente. Por ejemplo, los húsares de Bailén, pues por ejemplo, en 1815
le montan un expolio, como se suele decir, al pobre alcalde de Tolosa, porque le están pidiendo suministros y demás, y cómo osa un simple alcalde enmendar la plana a oficiales de los húsares de Bailén, ¿no? Que son cuerpos como estos de los húsares de Cantabria. Se han estado jugando la vida durante la Guerra de Independencia, durante esa fase de las guerras napoleónicas, y es gente pues ya un poco pues con ese complejo de veterano que ya viven por y para la guerra, ¿no? Y no saben adaptarse a las conveniencias de la vida civil, y además han cultivado muchísimo esa imagen arrogante y demás. Todo lo que sabéis de los húsares franceses gracias a novelas como la de Joseph Conrad o como la misma película. En la película Harvey Keitel interpreta muy bien al teniente Feró. Es un tipo impertinente, por un pisotón es capaz de batirse en duelo, y de hecho, bueno, toda la película y de hecho toda la novela se basa en eso, ¿no? Una nimia ofensa durante todas las guerras napoleónicas se convierte en un motivo para batirse en duelo un oficial de húsares contra otro oficial de húsares. Bueno, pues tanto el uniforme como las actitudes de los que se enfrentan a Napoleón, de estos que están mandados por un Vergarrarra, en este caso Gabriel de Mendizábal Iraeta, coinciden en todo. Por eso os digo que desechéis la imagen de los señores con pañuelo en la cabeza, haciendo emboscadas y demás, porque eso en 1810 el mismo Jáuregui, de hecho en uno de los documentos que tenemos en el Archivo General de Guipúzcoa, lo dice. Chicos, esto de asaltar correos franceses así a salto de mata no está valiendo para nada. Tenemos que ir a ver a la división de Mina, que ya está organizada militarmente, con sus oficiales, sus banderas, sus uniformes y todo esto, y tenemos que pedirle ayuda. Y así es como Jáuregui se acaba integrando con sus batallones guipuzcoanos, que se forman después de eso en una de las divisiones que manda Gabriel de Mendizábal Iraeta, que se convierte en un auténtico problema para Napoleón. Napoleón en el Memorial de Santa Elena dice: la maldita guerra de España. Los españoles, como un hombre de honor, se lanzaron a la batalla, me hundieron, tal, pero no da detalles. No dice, fue un ejército como el mío, ellos supieron hacer un ejército tan bueno como el mío y lo volvieron en mi contra. Mérito de un guipuzcoano, en este caso del general Gabriel Mendizábal Iraeta, es el haber hecho ese ejército que acaba con Napoleón. Esta es la realidad de las guerras napoleónicas vistas desde el punto de vista guipuzcoano. Aquí tenéis a los batallones de Jáuregui, aquí tenéis a la Royal Navy, la de las películas, desembarcando. Esto lo he puesto porque en el pequeño puerto de Lekeitio, lo he puesto en los dos idiomas, en castellano y en el oficial Lekeitio con K. Bueno, el caso es que en 1812 tienen en jaque a Napoleón. De hecho, llevan la vanguardia. Está más avanzado este séptimo ejército dirigido por un guipuzcoano y formado por guipuzcoanos también. Hay 3 batallones de guipuzcoanos uniformados, ya veis, que son unos uniformes pues, de estilo napoleónico. Los oficiales, los soldados, etcétera, etcétera. Está descrito en los documentos del Archivo General de Guipúzcoa. Es así, tal cual. No es ninguna invención ni ningún desideratum de un historiador que quiere poner las cosas más allá de lo que fueron en realidad. Esta es la realidad que está en los archivos y de la cual el historiador recrea la historia. Documentos como este que tenemos hoy aquí. La Royal Navy, en una operación combinada y conjunta, ayuda a los batallones guipuzcoanos y se toma Lekeitio. Es decir, en 1812, 3 años antes de Waterloo, ya se están propinando grandes derrotas por parte de estas divisiones guipuzcoanas, divisiones vascas, a Napoleón. Esa es la realidad, eso es lo que no cuenta Napoleón en el Memorial de Santa Elena. Ya veis que guipuzcoanos y vascos están implicados en la derrota de Napoleón y lo están derrotando con sus propias armas, apoyando. Ahí tenemos el problema, es decir, los británicos, los anglosajones han sabido crear una imagen cinematográfica, novelesca, real también, evidentemente, de su Royal Navy, y sin embargo, esta parte de la historia, la de este lado, esta está obviada. Siempre pensamos en guerrilleros, siempre pensamos en gente dispersa por ahí, en los desastres de la guerra de Goya, y nunca pensamos que eran en realidad tropas de línea. De hecho, bueno, la toma de Lekeitio es casi de película. Como no pueden disparar con las armas de fuego porque se moja la pólvora, viendo que la operación combinada y conjunta con la Royal Navy británica va a fracasar ese desembarco en Lekeitio, los oficiales de Jáuregui dan órdenes a los soldados de calar bayoneta y en medio de la noche, en medio de una tormenta tremenda, bajo la lluvia, con las bayonetas caladas, asaltan a grito, en cuello, asaltan las líneas francesas, las destruyen, obligan a los franceses a refugiarse en la pequeña iglesia, en la pequeña parroquia de Lekeitio, y una vez rodeados allí les obligan a rendirse. Esto ocurre en 1812, como os digo, antes de 1815. Es una pequeña victoria, pero es una victoria más. Y es una victoria ordenada por el Estado Mayor aliado. Es decir,
Si, por ejemplo, tiene mucha importancia la toma del puente de Remagen, por poner un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, la toma del Lequeitio pues es otro hecho igual de importante. ¿Por qué al final todo se ha acabado reduciendo a violencia de guerrilleros, a cuadros de Goya, etcétera, etcétera? Pues bueno, no sé, aquí estamos los historiadores intentando enmendar un poco el tema, ¿no? Esta es la realidad. Esto es lo que se lleva a Napoleón a Santa Elena en las espaldas, ¿eh? Esta es la gente que se ha cruzado en su camino. Bueno, 1812 es un año muy importante. De hecho, ya sabéis que es el año en el que Napoleón se arrepiente de su aventura rusa. No le quedaba más remedio tampoco. Es decir, si quería dominar Europa y a través de Europa el mundo, tenía que acabar primero con los rusos. Pero eso es una de esas cosas que es más fácil decir que hacer. Ya sabemos lo que ocurrió en Rusia, la retirada, etcétera, etcétera. Ahí tenemos a Ney. Los franceses han tenido siempre un gran talento para sus derrotas, mitigarlas y convertirlas en hechos míticos. Este es un cuadro de mediados del siglo XIX, es un grabado basado en ese cuadro de mediados del siglo XIX en el que se ve al mariscal Ney retirarse de Rusia y una vez que ha cruzado al otro lado de la frontera rusa, dispara la carabina, bueno, el mosquete que ha cogido de uno de los soldados caídos, lo dispara hacia Rusia y eso se convierte en el último disparo de la campaña de Rusia de 1812. Es decir, que es un hecho glorioso para recordar en cuadros, etcétera, etcétera. Quizás así ya vais viendo un poco por qué los franceses tienen una historia tan rica, tan bien reflejada, y nosotros que no hemos sabido pues manejar un poco los hechos desde ese punto de vista, no solo no manejar los hechos, sino que los hechos de los que disponíamos, como es el caso de la vida de Gabriel de Mendizábal y Iraeta o la misma de Pedro Manuel de Ugarte Mendía, pues bueno, mucha gente me ha dicho, yo no sabía ni quién era Pedro Manuel de Ugarte Mendía. Ya, no te preocupes porque el 90% no lo sabe, ¿eh? Es una cosa que ha quedado para historiadores y demás. Y bueno, pues el objetivo evidentemente de esta serie de biografías es evitar eso, salir un poco de esa especie como de argumento circular en el que siempre estamos. Siempre hay 3 o 4 figuras destacadas de la historia guipuzcoana, por hechos evidentes. Vamos, no le vamos a regatear al Cano evidentemente el haber circunnavegado por primera vez el globo. Eso lo hacen los británicos, que dicen que fue Drake. Ahora ya han cambiado el disco y ya dicen, bueno, fue el primer comandante inglés que dio la vuelta al mundo. Ah, bueno, eso será más importante que le haya dado uno de Guetaria. Pero bueno, esa ya es otra cuestión. Eso ya son peleas las dejo para el diputado y el Departamento de Cultura, que seguro que lo sabrán pelear muy bien, ¿no? Ya vamos por buen camino. Ya de momento, si vamos sacando a la luz todas estas biografías que, como veis, tienen su peso dentro de la historia universal, dentro de la historia europea, pues ya vamos bien, ¿no? Bueno, pues 1812, como os digo, pues es un año bastante aciago para Napoleón, ¿no? Pero no solo para Napoleón. El general anglo-irlandés, que luego se va a convertir en su némesis, es decir, Wellington, Arthur Wellesley, Lord Wellington, tampoco está teniendo muy buen año en 1812. En julio han ganado la batalla de Arapiles. Este que veis es un grabado de un artista británico, Jenkins, que en 1815 le dedicó un libro a Wellington para celebrarlo. Es parte de la colección del Coldo Michelena. Aquí tenéis un original de Jenkins, ¿eh? De hecho, esto está sacado con permiso del Coldo Michelena, ¿eh? Se ha utilizado en varias conferencias y demás. Yo en su momento, cuando se hicieron las efemérides del Bicentenario, de 2008 a 2015, pues les pedí permiso para sacar fotos del libro. Y ya os digo que lo tenéis ahí, es un libro muy interesante y va describiendo cada una de las batallas de Wellington, por supuesto contándolo todo a favor de Wellington. El caso de los Arapiles lo convierte en una gran victoria. Efectivamente es una gran victoria la de los Arapiles, pero otra vez tenemos que entrar en lo que sería la historia guipuzcoana del mundo, o por lo menos la historia guipuzcoana o vasca de las guerras napoleónicas. En Burgos las cosas no han ido tan bien para Wellington. Estamos hablando que ha avanzado desde Salamanca, prácticamente desde la frontera con Portugal, que es donde están arrinconados los ejércitos aliados. Cádiz, Levante, no solamente Cádiz resiste, Levante resiste, toda la zona de Valencia resiste a Napoleón. Galicia está liberada desde 1809. Ese mito de que toda la península está ocupada no es cierto. Bien, avanza Wellington con las tropas, vencen Arapiles, repele a los franceses hacia el cuadrante norte, y los arrincona a su vez en la zona de Burgos. Pero en Burgos la defensa está muy bien organizada. Ahí tenéis
un plano de la defensa, de cómo son las defensas de Burgos, etcétera, etcétera. Y allí Wellington, pues no sé, quizás víctima de su propia arrogancia, no ha llevado la adecuada preparación. Es decir, no ha llevado artillería buena para el sitio, etcétera, etcétera. Estamos en octubre de 1812. Wellington cree que va a repeler a los franceses de la península y los va a mandar a Francia de vuelta. No lo consigue y tiene que retirarse. Y es una retirada pues bastante mala, ¿eh? La marcha de la muerte del otoño de 1808, invierno de 1809, en la que está a punto de perecer el único ejército que tienen los británicos, ¿eh? Ahí muere Sir John Moore. Por esa razón, Wellesley es enviado a Portugal a intentar mitigar el desastre. Bueno, lo consigue en 1809, pero entre 1809 y 1812 los avances que consigue tampoco son tan brillantes. Ya veis que la historia podía haber sido muy distinta, ¿eh? Podía haber sido muy distinta en el otoño de 1812, porque Wellington se mete unos pocos años después en el mismo problema que se había metido Sir John Moore, es decir, comprometer todas las tropas británicas en ese momento capaces de derrotar a Napoleón, capaces teóricamente, pues por no haber sabido tomar Burgos, tiene que retirarse ya casi en pleno invierno por la meseta castellana, retroceder desde Arapiles y volver a Portugal. Y todo eso perseguido por un ejército francés. Por un ejército no, por dos ejércitos franceses que vienen desde el cuadrante norte de la península detrás de él. Sufre 4.000 bajas en esa retirada. ¿Por qué no es peor el desastre? Pues lo que os decía, la historia guipuzcoana de las guerras napoleónicas, la historia desconocida de las guerras napoleónicas contada desde el punto de vista de los guipuzcoanos. Aquello estaba muy bien organizado. De hecho, en todo el cuadrante norte, desde Galicia hasta la frontera vasca, todo está repartido entre varias divisiones que están todas bajo mando de Gabriel de Mendizábal e Iraeta. Este señor que es de Vergara y que es militar de carrera. Ahí tenéis a un oficial de élite de uno de los batallones de uno de los regimientos de húsares, un húsar de Cantabria, y ahí tenéis un tirador guipuzcoano de uno de los batallones de Jáuregui. Son una pequeña parte de los miles de hombres que maneja Gabriel de Mendizábal e Iraeta dentro del séptimo ejército, ¿eh? Ahí veis el fragmento que os he enseñado antes de ese documento donde aparece la seña del séptimo ejército, etcétera, etcétera. Bueno, pues gracias a este séptimo ejército, que inmediatamente, desde el momento en que se está retirando a la desesperada casi Wellington desde Burgos, recibe órdenes, es decir, húsares, batidores y demás, que son el medio de comunicación rápido que tienen esos ejércitos, acuden al cuartel general donde está Gabriel de Mendizábal, en la zona en la que frisa Asturias con la actual Cantabria, es decir, en Potes, y le avisan de que las divisiones bajo su mando deben cubrir la retirada de Wellington. Es decir, es este general guipuzcoano el que evita que el ejército aliado sea masacrado en las llanuras castellanas. Otra vez os digo que os olvidéis de los guerrilleros, etcétera, etcétera. Es así como hicimos la guerra, en realidad, los guipuzcoanos de aquella época. Llegamos al gran acontecimiento, que es el 21 de julio de 1813. Claro, eso se ha sido recordado. Cuando fue el bicentenario de las guerras napoleónicas en España, se celebró por todo el alto. Yo estuve en esas celebraciones, hubo reconstrucciones de la batalla, etcétera, etcétera, hubo conferencias, alguna conferencia me pidieron también que diera allí. Bien, 21 de junio de 1813. Aquí siempre caemos en esta trampa. Esta también es de Jenkins, por cierto, de ese libro que os digo que tenéis aquí en la colección del Coldo Michelena. Ya desde la época de Jenkins, ya desde 1815, se está creando pues una especie como de mitificación de las batallas. Detrás de las batallas hay todo un trabajo previo. El problema es que siempre, por simplificación o por intereses propagandísticos, se acaba fiándolo todo a una batalla. Llega Wellington a Vitoria, ve el terreno como Julio César, Veni, Vidi, Vinci. Es decir, lo veo, organizo la batalla y gano y ya está. Y eso sigue siendo así hoy día, en la actualidad, a pesar de los esfuerzos de alguno de nuestros socios, Gonzalo Serrat Surrecha, que es descendiente del general Álava, que ha conservado encomiablemente, hay que encomiarlo, ha conservado su archivo privado, y gracias a él, en el bicentenario de la batalla de Waterloo, escribió pues una magnífica biografía sobre el general Álava. El general Álava y Wellington, la relación entre el general Álava y Wellington, ¿no? Ahí sacó ese libro, sigue por ahí, es un libro interesantísimo y que nos da una clave, pues nos da una serie de claves muy interesantes sobre cómo fue realmente la guerra napoleónica y el papel que jugaron algunos vascos en ella. Porque de hecho el general Álava es
ayuda de campo de Wellington en Waterloo. Todo esto lo ha convertido en historia de primera calidad Gonzalo Serrats, que, como digo, me enorgullezco de poder decir que es uno de los socios de la Asociación de Amigos del Museo San Telmo. Pero, como veis, pese a los esfuerzos que hacemos los historiadores o quienes se han dedicado a escribir biografías, como puede ser el caso de Gonzalo, sobre Wellington, con una base histórica impresionante basada en el archivo personal de Álava, a pesar de eso, pues se sigue simplificando, ¿no? Seguimos haciendo cuadros porque es más sencillo, y ahí tenéis el cuadro de Ferrer Dalmau, en el que se ve al general Álava con los húsares británicos llegando a Vitoria después de la derrota de las tropas napoleónicas en Vitoria. Seguramente Ferrer Dalmau no lo hizo con ninguna mala intención. Yo tuve la suerte de poder conocerlo aquí porque el coronel Alamán, que estuvo aquí destinado, nos hizo hacer varias milis a los historiadores. Creo que también Arcaiz lo conoció y, bueno, sabe de su energía vital y de lo dinámico que era el coronel Alamán. Y, bueno, la verdad es que se interesó muchísimo por recuperar toda esta historia militar y demás. Trajo a Ferrer Dalmau y a Ferrer Dalmau pues le hizo hacer el cuadro de la batalla de San Marcial, del que luego hablaré. Bueno, evidentemente Ferrer Dalmau pues no tenía mala intención de hacer el cuadro sobre la batalla de Vitoria. El problema es que, claro, el historiador tiene que matizar lo que ha hecho el artista. Realmente detrás de una batalla como la batalla de Vitoria hay todo un trabajo minucioso. En este mapa veis, esto es un mapa de operaciones sobre la actual Cantabria, para que os hagáis un poco idea de los movimientos de tropas que tuvo que hacer el general Mendizábal, con sus vascos, asturianos, castellanos, leoneses, gallegos, etcétera, etcétera. Son movimientos militares muy complejos. Esto os lo podría explicar mejor un militar, pero yo os lo estoy explicando desde el punto de vista de la historia militar. Desde Picos de Europa, donde está el cuartel general, en Potes, se va avanzando contra las guarniciones francesas. Reynosa, por ejemplo, 6 meses antes de que sea la batalla de Vitoria, es la capital del sur de Cantabria hoy día. En ese momento es parte de Castilla, es una pequeña población castellana, una capital de comarca. Bueno, es una guarnición importante porque domina el eje a través del cual se conecta la costa y Francia con Valladolid, es decir, con Valladolid y con Madrid, con el centro de la península. Bueno, pues el ejército de Mendizábal lo que hace es, a pesar de que se ha retirado el ejército de Wellington, cubre la retirada del ejército de Wellington. Se me oye bien a esta distancia, ¿no? Igual estoy hablando aquí y se han enterado a la mitad. Bueno, vale. Lo que hace es avanzar en el otoño de 1812, invierno de 1813. Toman 6 meses antes de la batalla de Vitoria Reynosa, han asegurado las posiciones. No se conforman con eso. Avanzan hacia el sur de lo que es hoy la actual Cantabria, avanzan hacia el camino de Valderredible, el Valle del Ebro, avanzan por el Valle de Sedano, entran en conjunción con las tropas de Mina, que eran parte de las divisiones de ese ejército que manda Mendizábal, y van tomando toda una serie de puntos de apoyo. Reynosa, la zona sur, el Valle de Sedano. Hoy día, si lo veis, es impresionante porque son zonas de despoblamiento, hay poquísima población, es unas poblaciones, pues igual para 300 kilómetros cuadrados hay 1000 habitantes, cosas así. El Valle de Sedano es precioso, es como los cañones estos famosos del Colorado y demás. Bueno, lo fue excavando en su momento el Ebro. Es un paisaje impresionante, y lo que más impresiona es la habilidad de este general guipuzcoano, que es capaz de ir tomando todos esos puntos y desplazando 6 meses antes de la batalla de Vitoria a todas las tropas francesas, mandadas por gente tan eminente como el general Foy, escrito en castellano sería F-O-Y. Es muy curioso este personaje porque fue el padrino de Alejandro Dumas. Imaginaos si hubiese muerto, pues igual no teníamos novela de los Tres Mosqueteros. Bueno, el caso es que llegó un momento, sobrevivió a las guerras napoleónicas y apadrinó al joven Alejandro Dumas, que apareció por allí, y como era el diputado del distrito de Dumas, Dumas le dijo, bueno, pues a ver si me introduce usted en el mundo teatral y a ver si, pues no sé, yo quiero vivir de escribir. Ah, pues muy bien. Bueno, pues eso lo hizo Foix. Pero antes de eso, ha tenido que enfrentarse a un general como Mendizábal, que lo ha batido completamente. Lo ha ido desplazando durante todo el invierno de 1813, lo ha ido arrinconando hacia el País Vasco, hacia Guipúzcoa. Y ya para cuando se produce la batalla de Vitoria, se ha producido todo ese desgaste. Fijaos cómo es en realidad la guerra peninsular que dicen los británicos. Wellington tiene un papel capital, evidentemente, que es el de avanzar desde el centro y avanzar con el grueso de las tropas, pero al mismo tiempo, tanto en Levante como en el norte,
tiene otros ejércitos que le están protegiendo, y uno de esos ejércitos es un ejército guipuzcoano. Un ejército mandado por un guipuzcoano e integrado también por guipuzcoanos, como os digo. La provincia prácticamente facilitó, pues 3 batallones serían en torno a unos 1.600 hombres, una cosa así, ¿eh? Tenías que dejar tu caserío, tus tierras, etcétera, etcétera, armarte, someterte a disciplina militar, uniformarte, actuar bajo una bandera y bajo las órdenes de un oficial, y mientras tanto esperar que los franceses no estuviesen quemando tus tierras ni comiéndose tus vacas. Esa era la situación en realidad, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Vaya. Parece que se nos ha atascado otra vez. No sé qué pasa hoy. Yo creo que es el espíritu del emperador, que no se quiere dejar historiar. Bien, como os decía, a ver si conseguís... No corre esto. El PowerPoint. Bueno. Bien, aquí es donde entran en juego ya personajes como Pedro Manuel de Ugartemendia. Toda esta labor contra las tropas napoleónicas se hace... Mira, a ver, no funciona el tablero tampoco. Toda esta labor contra las tropas napoleónicas se hace tanto a cara descubierta como, según parece, por medio de agentes encubiertos. Y uno de esos agentes encubiertos, según parece, era Pedro Manuel de Ugartemendia. Pedro Manuel de Ugartemendia, ahora os lo voy a explicar, si conseguimos pasar las imágenes lo veremos con imágenes, y si no, pues... Pedro Manuel de Ugartemendia procedía de una familia bastante modesta. De hecho, en el libro, cuando lo tengáis, ya lo leeréis, se dice, y aquí tengo que agradecer esto al profesor Miquel Prieto, por cierto, que ha sido una de las personas que... Ya, a ver, F5... Ahí va. Tranquilo. Bien, como os decía, Miquel Prieto, por cierto, que también tiene mucho interés en la figura de Ugartemendia, lo ha descubierto como arquitecto, ha hecho algún trabajo, ya cito yo en la bibliografía del libro esos trabajos que está haciendo él, que los ha publicado a través de Aranzadi, y ha compartido conmigo mucha información. Bueno, de hecho, en las notas a pie de página del libro ya se señala eso, ¿no? Pues hemos comentado muchas veces aspectos de la vida de Ugartemendia, y él comentaba que era muy curioso el hecho de que su padre, por ejemplo, en alguno de los documentos que hemos visto, decía que era un pobre tallista, un pobre carpintero tallista, pero bueno, ahí nos queda la duda de si realmente se estaba haciendo el pobre por alguna razón, o realmente Pedro Manuel de Ugartemendia era un hombre con mucho ingenio, y también descendía de un padre con mucho ingenio, porque consigue llevarlo hasta la Real Academia de Artes de San Fernando. Ahí tenéis un grabado de la época de Carlos IV, ese es el anagrama de la Real Academia de Artes de San Fernando, y allí Pedro Manuel de Ugartemendia se convierte en arquitecto, en ingeniero, y aparte de eso obtiene patente de oficial. Ahí es nada. Si habéis leído las novelas de Jane Austen, por ejemplo, ya sabéis lo que costaba tener una patente de oficial en la época, había que ser muy rico. Entonces ahí nos queda un poco la duda, ¿no?, de cómo una persona en el antiguo régimen, todavía en el reinado de Carlos IV, viniendo de un padre que dice que hay algún documento en el cual dice que yo es que lo único que tenía cuando me casé es la ropa que llevaba puesta y las herramientas de mi trabajo. Luego resulta que empiezan a aparecer caseríos, terrenos, ganado, no sabemos, ha quedado ahí el misterio, ¿no? Muchas veces, por mucha documentación que haya, no llegamos a discernir, ¿no?, lo que hay detrás. Es evidente que la familia prospera, sabe prosperar, no todos, porque por ejemplo la hermana de Pedro Manuel de Ugartemendia tiene una suerte pésima. El incendio de San Sebastián le da la puntilla a la familia, y de hecho la hermana tiene que acabar dependiendo de Pedro Manuel de Ugartemendia, que eso también nos dibuja un poco lo que es la biografía de Ugartemendia. Aparte de ser arquitecto, ingeniero, oficial militar, etcétera, etcétera, es un hombre, pues bueno, con bastante calado moral, como para no desentenderse de los parientes pobres, por así decirlo, de los parientes que han caído en desgracia. Bueno, el caso es que este es Pedro Manuel de Ugartemendia, y es un personaje que sabe hacer fortuna, porque de hecho él muere siendo un hombre rico, ¿eh? Es un hombre, pues una de las grandes fortunas del San Sebastián de aquella época. Él vivió en Andoain, de donde era originario, vivió en Tolosa, donde dejó también una serie de interesantes obras que están documentadas, y luego nos dejó la principal obra, que es la reconstrucción de Donosti. Bueno,
Eso también creo que es muy importante, porque muchas veces yo veo a mucha gente pasear por la calle y no darse cuenta de que están en uno de los mejores conjuntos arquitectónicos neoclásicos de Europa, de los mejores conservados, que es nuestra parte vieja, la que llamamos parte vieja, que en realidad para ellos era nueva hace 2 siglos, ¿no? Ugartemendia consigue hacer fortuna incluso en medio de las guerras revolucionarias. Es un hombre que, no sé, siempre cae de pie, lo tires como tires, ¿no? Aquí tenéis un dibujo que representa a las tropas revolucionarias francesas, zarrapastrosas, absolutamente zarrapastrosas, pero capaces de conquistar media Europa, de enfrentarse a todos los reyes absolutos de Europa y apoderarse de sus territorios. En este caso de Guipúzcoa también. Ahí están frente a Hondarribia, están al otro lado, están en Hendaya y están haciendo el plan para tomar la fortaleza de Hondarribia, que se rinden casi nada, ¿eh? No son capaces de resistir porque las tropas regulares se han retirado, amedrentadas por ese ejército, que es un ejército de harapientos, pero que gracias a su entusiasmo revolucionario, o como decía Napoleón, a que cada soldado lleva el bastón de mariscal en su mochila, es decir, que pueden ascender por méritos de guerra, pues no son capaces de hacerles frente y se retiran. Bueno, pues incluso en esas circunstancias de ocupación militar y de guerra, Pedro Manuel de Ugartemendia, que entonces es un joven muchacho recién licenciado, ya con sus títulos y demás, se casa por primera vez, se casó 2 veces y empieza pues a prosperar, empieza a acumular casas, empieza a acumular terrenos. Y, como os digo, acaba en 1836 en las guerras carlistas ya siendo un hombre pues bastante rico, ¿no? Y luego pues hay otros aspectos de su vida pues bastante curiosos. Él era un oficial militar y, como todos los oficiales militares, tenía órdenes durante la ocupación napoleónica de cruzar las líneas, es decir, en su caso, de irse con Mina o de intentar contactar con Longa en Vizcaya o con Mendizábal en Potes, dentro de ese 7º ejército. No lo hace. Se queda en Tolosa, que es una zona ocupada. Y de hecho, en Tolosa él tiene tratos, está todo descrito en el libro, tiene tratos con Dugiols, que, oh paradoja de las paradojas, pues una familia de origen francés que llega en el siglo XVIII a Tolosa como caldereros, se acaban convirtiendo en industriales de la calderería, ya en la época de la ocupación napoleónica, y luego, en 1898, durante la Guerra de Cuba, el descendiente de los Dugiols que conoce Pedro Manuel de Ugartemendia durante la ocupación se convierte en héroe nacional. De hecho, si vais al Paseo de San Francisco en Tolosa, veréis una estatua dedicada a un Dugiols, que aparece vestido con el uniforme colonial español de aquella época y está justo enfrente del Archivo General de Guipúzcoa, del Archivo de la Diputación, el archivo histórico. Ya veis las vueltas que da la historia. Los Dugiols, al final de afrancesados, acaban convirtiéndose en héroes nacionales españoles. Y ahora ya no sé qué serán. Ahora igual resulta que he descubierto yo lo del tema de la estatua y la pobre estatua va al suelo y la machacan allí con un bulldozer, porque últimamente andamos con unos problemas tremendos con eso. Bueno, bromas aparte, pues Pedro Manuel de Ugartemendia como oficial debería haber cruzado las líneas y sin embargo está pues haciendo negocios con los afrancesados, ¿eh? Ahí tenéis uno de los mejores estudios que se ha hecho sobre los afrancesados, que lo hizo un historiador donostiarra, por cierto, Miguel Artola Gallego, ¿eh? Bueno, pues se diría que Pedro Manuel de Ugartemendia ha sido un afrancesado o un colaboracionista. Bueno, pues parece ser que no, ¿eh? Aquí tenéis el cuadro este que decía antes que nuestro antiguo subdelegado del gobierno militar, Manuel Alamán, convenció a Ferrer Dalmau para que lo hiciera. Ahí veis, es la última carga el 31 de agosto en las laderas de San Marcial, avanzando contra los franceses que son derrotados, están al mando del mariscal Soult, y bueno, los repelen, los echan al otro lado del Bidasoa y es, digamos, el fin de la aventura napoleónica aquí en la cornisa cantábrica. Es el gran triunfo del general Mendizábal, de este general de Vergara, que ha sabido guiar a todos estos hombres. Ahí Ferrer Dalmau lo hizo con muy buena mano y pone guipuzcoanos, pone asturianos, pone gente de todas las divisiones que han estado ahí prácticamente, ¿no? Están todos representados, asturianos, cántabros, guipuzcoanos, etcétera, etcétera. Todos ellos están cargando. Está muy bien representado el 7º ejército que mandaba Mendizábal, que ya en ese momento se ha refundido dentro del ejército de Wellington como 4º ejército y que va a pasar la frontera y va a participar en la invasión de Francia, ¿eh? Ahora el invasor es el invadido. Bueno, el caso es que el 31 de agosto de 1813 o incluso antes, el 25 de junio, cuando es liberada Tolosa, Pedro Manuel de Ugartemendia tendría que haber rendido cuentas. Claro, era un oficial. A pesar de ser un oficial militar, está metido en extrañas amistades y negocios con gente que son considerados afrancesados, como es el caso de los Dugiols. Y no ha hecho nada, no ha pasado las líneas.
¿y cómo es esto? Eso nos lleva a deducir, y yo especulo en base a todo esto, de manera racional, no gratuitamente, especulo en la biografía con el hecho de que probablemente era un agente encubierto que había estado ayudando a la red de espionaje que se forma en 1808 en territorio guipuzcoano, dirigida, por cierto, por el hermano del capitán de la fragata Mercedes, que el propio Marqués de la Romana, cuando vuelve de Dinamarca, de la expedición a Dinamarca, le pide a Joaquín Gregorio de Goicoa, donostiarra, comerciante de Donostiarra, le pide que organice una red de espionaje, de información, para pasar información sobre los movimientos de tropas franceses y para incluso enviar material de guerra con conocimientos de carga falsificados a zonas que ya están liberadas, que ya están en manos de los ejércitos de Cádiz, del gobierno de Cádiz. Probablemente Pedro Manuel de Ugarte Mendía, bajo la tapadera de parecer un juramentado, un colaboracionista, un afrancesado, estaba colaborando con esa red de espionaje y de información de los patriotas, es decir, de los que obedecían al gobierno de Cádiz. ¿Por qué? Pues porque sencillamente el 31 de agosto nadie le pide cuentas, y se piden cuentas. En el archivo municipal de Donosti, yo cito un par de casos, aparecen oficiales navales y oficiales de tierra que han estado en territorio ocupado y van al ayuntamiento de Donosti, el ayuntamiento que ha puesto evidentemente el ejército aliado una vez que ha entrado. Los franceses han sido echados, ¿no? Y los afrancesados también. Y ahí tienen que hacer un expediente y decir, no, yo estaba aquí por estas y por estas y por estas razones. En el caso de Ugarte Mendía debería haber habido un papel similar, no aparece, pero yo he deducido que evidentemente debía ser agente encubierto por una sencilla razón, porque como ingeniero militar, aparte de no reprochársele nada, se le pide que se haga cargo de mantener la ruta logística que desde el puerto de Pasajes tiene que llevar todo lo necesario para que Wellington dé sus batallas. Otra vez volvemos un poco a la simplificación, ¿no? El gran cuadro o el gran grabado que representa una gran batalla, a eso se llega con un trabajo de zapa anterior muy detallado. Hacen falta ingenieros, hacen falta logistas, hacen falta gente con carros de bueyes para que lleve todo eso. De nada le servía a Wellington recibir armas y munición en Pasajes y no poder sacarlo de Guipúzcoa. ¿Os imagináis qué hubiera ocurrido si Wellington se queda empantanado porque no tiene un ingeniero militar que arregle los caminos de Guipúzcoa y no se puede sacar en carros todo lo que necesita para dar una batalla como la batalla de Ortez, donde Foix, el general que luego protegerá a Dumas, recibe su 14ª herida? Hay un monolito ahí que lo recuerda en Ortez. Esta es la batalla de Ortez, bueno, ahí está representado. Ahí están los portugueses, los españoles y los británicos, por supuesto, ¿no? Bien, pues imaginaos que no hubiese habido un tren logístico, imaginaos que no hubiese habido un Pedro Manuel de Ugarte Mendía que hubiese conseguido sacar todo eso de Guipúzcoa. Pues igual Wellington no hubiera hecho carrera, igual no hubiera habido un Waterloo tal y como lo conocemos, y Wellington se hubiese quedado en un general de segunda fila, pues que sí, muy brillante su operación en la península, pero amigo, usted llegó al Bidasoa y ahí se quedó. No fue capaz de sacar de Guipúzcoa todo lo que necesitaba para seguir dando batallas, para apoderarse del sur, al menos del sur, del sudoeste de la Francia imperial. Un fracaso como un piano. Es lo mismo que lo de la batalla de Arapiles. Es decir, tú ganas en Arapiles, luego llegas a Burgos, te obligan a retirarte. ¿De qué ha servido Arapiles? Otra vez están interviniendo guipuzcoanos en el camino de Napoleón, como puede ser el caso de Gabriel de Mendizábal o del ingeniero Pedro Manuel de Ugarte Mendía, que han conseguido hacerle, pues bueno, el camino al éxito a gente como Wellington. Ya veis cuál es la importancia de nuestro Pedro Manuel de Ugarte Mendía, ¿no? O de nuestros guipuzcoanos de la época de las guerras napoleónicas. Claro, es que sin esto no hubiera habido probablemente una ofensiva desde el norte. Ahí están el rey de Prusia, que todavía no es Kaiser, el emperador austriaco y Alejandro I, el zar de todas las Rusias. Y están en Leipzig, en octubre de 1813. Hay una tenaza que avanza sobre el París napoleónico, una viene del norte y otra viene del sur. Si no hubiese habido un Pedro Manuel de Ugarte Mendía, no hubiera habido una tenaza por el sur. Wellington no hubiera podido salir de la península. Hubiera tenido que escribir al Estado Mayor británico, al príncipe regente, y decirle: señoría, lo siento, he llegado hasta aquí, pero como los caminos de la provincia de Guipúzcoa no tienen ingenieros, no hay un ingeniero que dirija a mis ingenieros y que les oriente y que consiga, pues, movilizar todo esto, pues yo me tengo que quedar aquí. Muy bien, pues nada, Artur, pues qué pena.
ya te tendremos en cuenta. El típico asunto cuando se deja el currículum, ¿verdad? Ya te llamaremos. Bueno, pues probablemente no lo hubieran llamado porque hubieran dicho menudo inútil. No ha conseguido, o sea, ha conseguido llegar hasta el Bidasoa, pero luego ha dejado a la tenaza del norte sola. Es decir, los prusianos, los austríacos y los rusos han tenido que hacer el trabajo ellos solos. Imaginaos eso lo que sería para Inglaterra. Pues quedan en ridículo, evidentemente. ¿Cómo no quedaron en ridículo? Pues es una pequeña pieza dentro del engranaje, pero es como todas las pequeñas piezas dentro de los engranajes. Si falta esa pequeña pieza, el engranaje no funciona. Y esa pequeña pieza se llama Pedro Manuel de Ugarte Mendía. Esa es la importancia de la biografía de este ingeniero, de este guipuzcoano. Bueno, ahí tenéis una imagen de cómo era un ingeniero militar en aquella época. Así pudo ser el uniforme que vistió en su momento Pedro Manuel de Ugarte Mendía. Aquí tenéis al pobre Napoleón en Fontainebleau. Y yo creo que no hace falta decir mucho más, ¿no? Napoleón acaba en Fontainebleau, acaba teniendo que abdicar en 1814, acaba con todo el sudoeste ocupado por la otra mordaza de la tenaza que viene del norte, la de los prusianos, los austríacos y los rusos, y por otro lado los británicos, españoles y portugueses que están atacando desde el sur y están tomando el sudoeste. Ante semejante tenaza, eso, por ejemplo, lo dice muy bien en la película de Sergei Bondarchuk, de la que os hablaba antes, Waterloo. Le dicen los mariscales a Napoleón cuando está en Fontainebleau: 4 naciones, 4 ejércitos avanzan en todas las direcciones por toda Francia. Si no hubiese habido un Pedro Manuel de Ugarte Mendía, ese número se hubiera reducido sustancialmente. Hubiera quedado en 2 o 3 naciones sire avanzan contra nosotros. Es una tenaza militar perfecta la que cae sobre Fontainebleau y la que obliga a Napoleón a abdicar, a tener que aceptar el exilio en Elba y firmar el acta de abdicación y a retirarse. Habrá una pequeña reacción, los 100 días. De eso ya nos ocupamos también en Amigos del Museo de San Telmo, con el Waterloo de los Pirineos, un volumen conmemorativo que sacamos en base a una serie de estudios que hice yo y en base a una serie de grabados que los Goicoa, a los que he mencionado antes, donaron al Museo de San Telmo. Y en base a ellos pues, se iba explicando muchos aspectos de estos de los que os estoy hablando ahora. Salió el libro, bueno, si tenéis interés, pues por ahí anda todavía el libro. Hubo esos 100 días, hubo una reacción napoleónica desesperada, pero como yo reflejaba en el libro, pues el ejército napoleónico en aquella época ya era nada. Pedro Manuel se sigue encargando de los caminos de la provincia de Guipúzcoa, que son esenciales para una contraofensiva. De hecho, hay un gran ejército, como ya os he dicho. El alcalde de Tolosa se enteró muy bien de que había un gran ejército aposentado aquí, dispuesto a atacar Francia si era necesario otra vez, utilizando los caminos de Pedro Manuel de Ugarte Mendía. Una vez más, si no hubiese habido un ingeniero militar como Pedro Manuel de Ugarte Mendía, que se encarga de mantener abierta esa ruta logística que permite ir desde el sur de la península hasta Francia, hasta el sudoeste de Francia, pues igual los 100 días hubieran sido distintos aquí. Igual la guarnición de Bayona hubiera hecho algo más de lo que hizo, que no hizo prácticamente nada. Así se va haciendo la historia y se va haciendo gracias a personas como Pedro Manuel de Ugarte Mendía que han jugado ese papel, ¿no? Y llego al final ya. Aquí tenéis a un ingeniero militar español de aquella época, veis con más detalle cómo eran sus uniformes. Pedro Manuel reclamó utilizar el uniforme ya en plenas guerras carlistas, por si acaso él pide, durante el trienio y posteriormente pide el hecho de que le dejen vestir. Otro momento convulso, el del trienio liberal, y posteriormente él pide que le dejen vestir el uniforme militar, por si acaso. Bueno, son las convulsiones propias de la Europa napoleónica, quienes aceptan la revolución y no se la aceptan, los reyes absolutos que quieren volver a ser reyes absolutos pero no pueden ser rey absoluto, como era el caso de Luis XVIII, que tiene que dar una especie de constitución otorgada. Es un mundo convulso, es en ese mundo en el que tiene que vivir y morir Pedro Manuel de Ugarte Mendía y en el que juega un papel que, por más que sea desconocido, por más que hasta hoy no haya tenido un libro, como han tenido otros ingenieros militares, ahí tenéis un libro divertidísimo. Es la tesis doctoral de un colega británico, de Mark S. Thompson. Está muy bien escrito, está muy bien hecho y habla de los ingenieros militares de Wellington, de la guerra peninsular, de las guerras napoleónicas. Lo que pasa es que no habla en ningún momento de Pedro Manuel de Ugarte Mendía. Me extraña muchísimo porque además la portada, como veis, es el asalto contra Donosti. Cómo ha sido volatilizado de una tesis doctoral sobre ingenieros militares napoleónicos que ayudaron a Wellington Pedro Manuel de Ugarte Mendía, que además los dirigió a todos. De hecho, tenemos documentos en el Archivo General de Guipúzcoa y aparecen citados en el libro, ya lo veréis en su momento. El encargado de supervisar las labores de los ingenieros militares que están en San Sebastián es Pedro Manuel de Ugarte Mendía. Sin embargo, en los libros británicos, de nuevo cuño, porque este es de 2015, si no me equivoco, si no me falla la memoria,
no aparece Pedro Manuel de Ugarte Mendía. Yo creo que con eso ya se expresa bastante bien el hecho de la importancia que tiene toda esta labor que estamos haciendo gracias al Departamento de Cultura de Diputación, de sacar a la luz estas biografías. Igual me podéis decir que he sido un poco pesado, me he ceñido al tiempo que me ha pedido el diputado, menos 3 minutos más, ya termino, pero una cosa sí que os voy a decir. No creo que me podáis decir que la vida de Pedro Manuel de Ugarte Mendía no era importante y que no era una vida que seguramente no esperabais ver. Si pensamos en vascos guipuzcoanos de la época de las guerras napoleónicas, enseguida nos imaginamos guerrilleros, no nos imaginemos ingenieros que se han puesto en mitad del camino de Napoleón y que gracias a sus esfuerzos como ingenieros, Napoleón finalmente pues acaba en la isla de Santa Elena, donde muere en circunstancias todavía no aclaradas, por algunos al menos, algunos sospechan que no están aclaradas, como es el caso de Forswood o de René Maury, el responsable, uno de los responsables de que Napoleón acabase en esa isla, en Santa Elena, hace ahora 200 años, fue Pedro Manuel de Ugarte Mendía. Y lo dicho, igual podéis decir, no sé, se me ha hecho un poco larga, pero desde luego estoy seguro de que no podréis decir ya que este guipuzcoano u otros guipuzcoanos como Gabriel de Mendizábal y Iraeta no jugaron un papel capital en las guerras napoleónicas. No sé si os parecerá inmodesto, pero desde luego yo creo, ya lo he dicho al principio, lo vuelvo a repetir ahora para dar el punto final, creo que la historia de las guerras napoleónicas, que son un punto importante dentro de la historia universal, de la historia humana, están incompletas si no sacamos estos pequeños engranajes, pequeños importantes engranajes del engranaje principal, para explicarlo. Yo creo que empobrece muchísimo el hecho de que las guerras napoleónicas se sigan contando en ausencia de personajes como Pedro Manuel de Ugarte Mendía. Y bueno, pues esto es todo. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, pues aquí estoy. Aquí hay una. Gracias por el aplauso. Veo que entonces no he sido demasiado pesado. Sí. Bueno, la pregunta... Sí, en la diapositiva de la batalla de San Marcial sí. aparece una bandera que no está puesta... Sí, esta. ¿La Cruz de San Andrés? Exacto. Sí. ¿Qué quiere decir esa bandera ahí? O sea, Quiere decir que Ferrer Dalmau es de familia carlista. A eso iba. Es de la comunión tradicionalista, ¿no? Sí, no, a ver. O sea que los carlistas estaban ahí apoyando. No. Es la Cruz de Borbón, ya sé. Gracias. Bueno. Creo que un político que ha dejado ahora mismo la política metió la pata con ese tema, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Esto no, a ver, os explico. La bandera de combate de los españoles, como bien ha dicho el diputado, es la Cruz de Borgoña. Borgoña era un estado patrimonial de Carlos V cuando se incorporó la Casa de Austria a los Trastámara y formaron la dinastía que gobierna hasta que llegan los Borbones en 1700. Ellos vivían por agregación, por así decir. De hecho, no aparece, soy rey de España, eso es muy posterior. Eso ya aparece para la época de Fernando VII. En algunas monedas, en algunas tarjas ya aparece Rex Hispaniarum et Indiarum. Y en algunas veces incluso emperador. Yo he visto alguna, de hecho tengo alguna pieza de estas y tal. Ya sabéis que organizamos una exposición este verano, ya habéis visto un poco pues que también manejo ese tipo de piezas históricas para exposiciones como la que pidió Diputación sobre la Sociedad de Naciones, que también ahí hicimos alguna cosa este verano. Bien, antes de eso es rey de Castilla, rey de León, de un montón de sitios, y uno de ellos es Borgoña. ¿Por qué adoptan la Cruz de Borgoña como símbolo los ejércitos españoles? Pues no lo sé. Otro de los distintivos es el color rojo, por ejemplo. Por eso el tirador guipuzcoano, en vez de ir de verde, no hay ningún indicio que diga que fueran de rojo o de verde. Lleva el penacho rojo porque es el símbolo que distingue a los españoles en el campo de batalla. De hecho, la camiseta roja de la selección española no ha variado porque era el símbolo que distinguía a los españoles, un paño rojo en los campos de batalla, desde la época de Carlos V. La Cruz de Borgoña lo mismo. Ferrer Dalmau ha hecho su cuarto a espadas. Es un hombre que viene de familia carlista y él ha reivindicado muchas veces todo lo que es el tema del carlismo. Tiene muchísimos cuadros dedicados al tema del carlismo. Bueno, yo ahí no me meto, cada cual viene de donde viene, y a medida que pasan los años y uno va conociendo a más gente y tal, pues bueno, pues va comprendiendo más o menos sus motivaciones. Otra cosa es que las comparta. No es nada
antihistórico ni nada anacrónico que aparezca ahí esa bandera. De hecho, muchos regimientos combatían bajo esa bandera. La bandera rojigualda desde 1785 se utiliza como bandera de combate de la Marina Española, pero todavía en la Guerra de Independencia, en las guerras napoleónicas, la bandera más común de los ejércitos españoles es la bandera con la Cruz de San Andrés, con distintas variantes. Aparece en algunos de los cuadros de Jenkins, perdón, de los grabados de Jenkins, de los que os he dicho que está la colección aquí, creo que es en el asalto a Badajoz, aparece la bandera rojigualda, pero es quizás porque los que están tomando el bastión en ese momento son infantes de marina y por lo tanto llevaban la bandera de infante de marina, que era la rojigualda. La rojigualda Carlos III no tuvo que pensar mucho, es sencillamente la escarapela roja que llevaban los soldados y oficiales españoles en el siglo XVIII, la llevaban en el sombrero. Ahí lo veis en algún saco, ahí detrás, veis el pompón de color rojo y la escarapela que lleva metida ahí es de color rojo. Y lleva una presilla dorada. Por eso la franja amarilla española de la bandera española actual es más estrecha, porque representa la presilla dorada con la cual se cogía la escarapela roja. O sea, es en realidad la bandera española es la escarapela roja con la presilla dorada en medio. Bueno, esa es la bandera que a partir del reinado de Isabel II se va a convertir en la oficial, en la habitualmente utilizada. En la época de las guerras napoleónicas se utiliza esta. Hay que distinguirla de la bandera del Requeté, porque la bandera del Requeté es una simplificación de la bandera que utilizan los carlistas en la primera guerra carlista. La bandera del Requeté aparece en la época de los fascismos, que por cierto, ya sabéis que ha organizado el Departamento de Cultura, está con el tema de Auschwitz y todas estas cuestiones y tal, y ya lleva varias exposiciones con material del Koldo Michelena sobre el tema de la violencia en el siglo XX, etcétera, etcétera. Esta que está muy bien, por cierto, porque muestra la violencia sobre los judíos, luego la violencia de los judíos sobre el pueblo palestino, en fin, que aprovecho la ocasión para decir que lo habéis hecho como muy, muy completo y muy objetivo, ¿no? O sea, no habéis caído en un único sesgo. Entonces, en la exposición que está ahí en la zona central, en el segundo piso, veis muy bien el momento histórico que se vive en Europa en los años 30, en la Europa de entreguerras, ¿no? Bueno, o sea, Hitler, el programa de Hitler, caramba, pues ahí está, ¿no? Es una época en la cual los símbolos tienen un papel fundamental. De hecho, Daniel Guérin, por ejemplo, que es un periodista trotskista que viaja por la Alemania nazi, la Alemania que está a punto de convertirse pues, en el Tercer Reich, comenta y dice qué pena que realmente la lucha ideológica haya quedado reducida a los símbolos, porque los socialistas franceses también dicen, bueno, pues si estos tienen la esvástica, nosotros vamos a tener también otro símbolo de esos que vaya directamente a las vísceras del militante, ¿no? Que lo movilice con solo verlo. Si los italianos tienen el fascio redentor y los nazis tienen la esvástica, nosotros vamos a hacer uno que va a ser 3 flechas en un haz. Y crearon ese símbolo. Hoy está olvidado, no se conoce, pero bueno, Daniel Guérin en la Peste Parda, que es un libro que también está aquí en la colección del Koldo Michelena en la reserva, es muy interesante porque describe la Alemania del Tercer Reich, vamos, prácticamente a pie de calle. Pues comentaba eso, ¿no? Como los símbolos para ir directamente a las vísceras, a lo irracional del militante, en aquella época tienen una importancia tremenda. Los requetés tienen fama de ser mucho burro, como dicen en Navarra, es la expresión que se utiliza en la Ribera y tal. Ese es mucho burro, es muy burro. Bueno, lo digo porque mi madre es de la Ribera y conocemos pues muy bien todo ese elenco de prontuario, ese prontuario de la Ribera. Bueno, tienen esa fama de ser como muy primarios, por así decirlo, los requetés, ¿no? Y sobre todo en la zona urbana de Navarra siempre han tenido esa fama, ¿no? Bien. Y Pío Baroja bien que se encargó de que les quedase esa mala fama de ser gente como muy primaria. Sin embargo, lo del tema de los símbolos, lo mismo que los socialistas franceses, como dice Daniel Guérin, o como maestros de la manipulación, como Mussolini o como Hitler, se puede decir de ellos todo lo que se quiera, pero la descripción como maestros de la manipulación política, eso no cabe ninguna duda. Lo eran y lo sabían manejar muy bien. De hecho, bueno, la bandera alemana es la bandera imperial alemana, roja, blanca y negra, pero remozada y reconvertida en un símbolo del partido, que es el rojo, el blanco y la esvástica negra. Esas eran las astucias y funcionó muy bien hasta 1945. Y los requetés hacen 3/4 partes de lo mismo. Cogen la bandera de la primera guerra carlista, la bandera de la tradición, porque es la de la España tradicional antes de la Revolución, antes de 1808, antes de la Constitución de 1812 y de la implantación del liberalismo en España, y lo convierten en un símbolo, que en cuanto lo ve, el que lo ve ya sabe que es su símbolo y va detrás de él, Entonces, pues bueno,
Aquí pues es una especie de pequeño guiño que se ha permitido Ferrer Dalmau, como digo, viene de esa tradición política, allá cada cual. Es un gran pintor, no cabe duda. Hizo un gran lienzo sobre la batalla de San Marcial. Y de todas maneras, si te fijas en los extremos, tiene una especie como de cabezas de dragón o de animal mítico. Bueno, esas banderas se utilizaban en el antiguo régimen, por los regimientos de línea españoles, y no tienen nada que ver con las que utilizaron los carlistas. En ese aspecto él ha sido muy riguroso, ha puesto una de las banderas. Yo no sé exactamente cuál de todos pretende representar. Yo no conozco la vexilología, que es como se llama técnicamente el estudio de las banderas. Sí sé, por ejemplo, que los guipuzcoanos, Mendizábal, a los batallones guipuzcoanos les da la opción de elegir una bandera. Y andaban barajando entre San Ignacio y la Virgen, y acaban eligiendo la Virgen. O sea que llevaban una bandera blanca con la efigie de la Virgen. Tampoco era nada raro, porque hay regimientos austríacos, por ejemplo, que llevaban también a la Virgen en la bandera. En los países católicos pues era bastante normal. No sé. Los franceses habían optado, la bandera francesa es la escarapela de la ciudad de París, roja y azul. De hecho, si habéis visto a los de la OTA en París, el símbolo que llevan en la gorra es rojo y azul, que es la escarapela de la ciudad de París. Y le metieron en medio el color blanco, que era el color de los Borbones. Ya veis qué cosas más curiosas, ¿no? Y eso se ha convertido en la bandera revolucionaria francesa. Los Borbones, cuando vuelven en 1815 con Wellington después de Waterloo, todas esas banderas, destruirlas, quemarlas, las escarapelas, tirarlas al suelo y demás, y vuelve la bandera blanca, con las flores de lis doradas, que era la bandera de los Borbones. Pues eso daría para varias conferencias, lo del tema de las banderas. Ese es el motivo de esa bandera ahí, y su anacronismo pues llega hasta lo que te he dicho. O sea, pues es un pequeño guiño de una persona que viene pues eso, con una querencia familiar por el carlismo, pero que no es ninguna patada al libro de historia. ¿Más preguntas tenéis? ¿Más cuestiones? ¿Otra pregunta por aquí? Sí. Yo, en un año del Festival de San Sebastián, hubo una película portuguesa, que incluso la hizo una mujer porque su marido había fallecido, pero no me puedo acordar el nombre, pero era increíble cómo veías pues la crudeza de la guerra en Portugal, pero no me acuerdo, no sé si... Pero no se ha comercializado, o sea que por lo visto no... No sé qué película puede ser, porque, a ver, libros sobre Napoleón desde 1821, desde que muere, se han hecho... ¿Cuál? Las líneas de Torres Vedrás. Vale. está en internet. Ajá. Ahí. Sí, no, muy oportuno. Sí. No, iba a decir que desde que muere Napoleón, hace ahora 200 años, en Santa Elena, se han escrito 200.000 títulos distintos y más de 200.000, 200.000 libros distintos, no que se hayan escrito 200.000 libros justos sobre Napoleón, no. Todo tipo de estudios sobre si murió envenenado, no murió envenenado. Es prácticamente inabarcable la bibliografía que hay sobre Napoleón. Y la filmografía también es muy, muy grande. De hecho, hay un libro sobre cine y guerra de independencia española, pues de unas 300 páginas aproximadamente, que ha recopilado un autor español de Madrid, ¿no? Con respecto a esto, se hacen menos películas, evidentemente, porque es más difícil hacer una película que hacer un libro, pero bueno, hay cantidad de películas, lo mismo que de libros, ¿no? En esta, pues veo que va por el tema de las líneas de Torres Vedrás, ¿no? Esas están muy mitificadas. De hecho, también una cosa curiosa, Fletcher, el ingeniero que hace las líneas de Torres Vedrás, es el mismo ingeniero que hace el campo atrincherado para asediar San Sebastián, y muere aquí. Y de hecho, en el cementerio mal llamado de los ingleses está enterrado Fletcher, Y Fletcher aparece en... A ver... Este libro que os digo, el de Mark S. Thompson, ahí sí aparece Fletcher. Ugarte Mendía no, pero Fletcher sí aparece. Y se le menciona, y bueno, pues sí, fue el autor de Torres Vedrás, y gracias a Torres Vedrás Wellington consigue pues ir avanzando. Pero ya os he explicado que claro, que aquí no es el único factor que opera. De hecho, el séptimo ejército y gente como Pedro Manuel de Ugarte Mendía, actuando de manera encubierta y descubierta a partir de 1813 como ingeniero militar, tienen un papel muy importante en todo eso, ¿no? Ahí nos falta la película, pero bueno, habrá que hablar con Amenábar, digo yo, ahora que está metido en canción con la serie, pues...
Sí, es un aspecto, pero el otro es, ¿quién puso a Napoleón en Santa Elena? Pues empezamos a sacar la lista. Guipuzcoanos, pues este. Ahora os digo que el otro día justo en la francesa, en una cadena francesa, enseñaban la isla de Santa Elena. Es un paraíso. Es un paraíso. Pues Napoleón decía Lo que pasa que él, después de la vida que llevó, igual le parece. Claro. Y lo dejaban andar por la isla. Sí, pero los rifirrafes eran constantes, y la falta de higiene, le decía que bueno, que había una plaga de ratas que se le metían en casa y bueno, eso en la miniserie esta de Napoleón, la que os decía, la que está protagonizada por Malkovich y por Gerard Depardieu y Isabella Rossellini, ahí se ve todo eso, el enfrentamiento, cómo se encerraba en Longwood Napoleón, cómo estaba mirando, cómo iba Hudson Lowe. Haga el favor de abrir la puerta, general Bonaparte, porque no le llamaban emperador ni nada, para ellos era el general Bonaparte, ¿no? Bueno, claro, evidentemente si vas como turista, bueno, ahora Santa Elena es pues como Gibraltar, es una posesión británica fuera de Gran Bretaña y la verdad es que el Departamento de Turismo de Santa Elena yo lo conozco y hace una promoción tremenda, aparte por el tema histórico, y eso es una zona bastante agradable de estar, y de hecho los británicos la cogen con buen ojo porque está como escala para hacer aguada para los barcos, cuando eran barcos de vela y demás, pues está muy bien situada, ¿no? Pero claro, haber sido el amo del mundo durante 10 años y de repente que te metan allí, pues en un pequeño bungalow, que bueno, el pequeño bungalow, oye, que me lo den a mí, no, sin cargas lo acepto. Bueno, no sé si hay más cuestiones o más preguntas, no sé. Pues esto ha sido todo, ya veis los esfuerzos que está haciendo Diputación por traeros la historia con fidelidad y en fechas tan destacadas como la efeméride de la muerte de Napoleón hace 200 años. Y nada más, esperemos que sigamos mejorando y esperemos que os siga gustando y teniendo aceptación. Por mi parte nada más.